y él es el que comienza, el que establece nuevamente los vínculos, pero muy pronto los cortan porque comienza ya en Lima a correrse el rumor de que era necesario formar un nuevo gobierno. Entonces, bueno, teniendo en cuenta de que ya Pierola tenía digamos, el San Benito de que él no iba a aceptar ninguna cesión territorial, Chile decide simplemente cortar por lo sano y, ¿sabes qué? Como tú eres el que nos hizo traición en Miraflores y que luego emitió un segundo decreto indicando que los chilenos habían hecho a su vez traición en Miraflores, entonces simplemente contigo no queremos hablar. Y es ahí donde surge en febrero el gobierno de García Calderón. Jorgito, déjame aclarar algo al respecto. Sí. Si bien es cierto, cuando entraron las tropas chilenas, digamos, bueno, después de esta situación que se vivió ahí, y Pierola que se retira al interior, ¿no es cierto? Se va hacia Tarma, ¿no? Se intentó algunas posibilidades de conversación con él. Fíjate que la razón fundamental por la cual José Francisco Vergara, quien estaba responsable en aquel minuto de todo esto, como ministro de Guerra además, ¿no es cierto? Claro. Le llega a su conocimiento una carta enviada a las legaciones diplomáticas extranjeras en Lima, firmada por don Nicolás de Pierola y escrita por don Aurelio García y García, que era, por cierto, su secretario. Y en esa carta... Secretario general. Era el secretario general de don Nicolás de Pierola. Y sí, claro, para que no creamos que sea un secretario privado o algo así, no, él era el secretario general del gobierno de Pierola en aquel segundo. Y en esa carta, en ese documento que extienden a todas las legaciones diplomáticas, José Francisco Vergara entendió que se había herido de manera susceptible lo que se opinaba respecto del ejército chileno. En efecto, en la carta se vierte una serie de comentarios extremadamente negativos, algunos de los cuales tergiversados, que no corresponden efectivamente a lo que había ocurrido, para el afán de poder publicitar entre las legaciones y dejar solo al gobierno de Pierola como principal dentro de todo esto, cuando ya había surgido el gobierno de Francisco García Calderón. La razón que agrime José Francisco Vergara en toda su correspondencia y en todo lo que intercambia es que esa carta cambia fundamentalmente todo el tenor de lo que podía ser posible para adelante. No íbamos a conversar ninguna cosa más con ellos, según José Francisco Vergara, ¿no es cierto? Así se lo informa el gobierno, porque era imposible, bajo esas condiciones en las que él había escrito esa carta, aceptar un trato con el señor Pierola. Con eso se cerró todas las puertas. Así que no estaba el tema de si Pierola aceptaba o no aceptaba la cesión de Tarapacá, cesión que, por cierto, Tarapacá pedía a Chile ya desde la conferencia de Arica. Ese era, por decirlo como, una música ya existente, no había ninguna novedad, por cierto. No estoy tan seguro en cuanto al tema del corte de tiempo. Yo tengo entendido, hasta donde he podido revisar, de que existe un interregno entre la decisión de Vergara y de Altamirano de cerrar la puerta a Pierola hasta la génesis del gobierno de García Calderón. Me parece que hay unos días allí, me parece que es una semana o semana y media en que no hay un contacto y no hay una decisión de con quién negociar. Advirtamos que... Disculpa, en los tiempos a Chile, ya sea a Vergara o a quien estuviera al mando en cualquier momento, daba lo mismo si era García Calderón, Cáceres, Panizo, el que no aceptara la rendición, o sea, la entrega sin vuelta del departamento de Tarapacá, no iba a seguir negociando con Chile. O sea, pudo haber puesto 20.000 gobiernos distintos con 20.000 personas y no iba a aceptar hasta que salió uno que dijo, ya, ok, yo me sacrifico y sacrifico la sangre de mi apellido por toda la historia, por el Perú, por parar la guerra, punto. El problema es de que si es que eso ya se sabía en octubre del 80, y que en enero del 81 se estuvo negociando previo a la batalla de Miraflores, si ya se tenía esa idea y sin embargo esas conversaciones se continuaron, dado que no existe hasta el momento, no hay actas de lo que se conversó antes de Miraflores, no hay actas de lo que se conversó en los días previos a que Vergara decidiera cortar las negociaciones con Pierola, no se conoce realmente qué es lo que se estaba negociando.
pero es posible de que ya en ese momento Piero la estuviera ya viendo la posibilidad de ver alguna salida que incluyera la entrega de Tarapacá. No, eso sin Porque duda. si no, no tendría sentido. Jorge, eso sin duda. Es decir, A mí no me queda duda. ni siquiera Francisco García Calderón, quien no es oficialmente aceptado como gobierno, nunca en todo su momento, nunca fue aceptado oficialmente, pero que se le miró con simpatía, por cierto, ante la eventualidad de que Francisco García Calderón aceptara el que Tarapacá fuera, en definitiva, la guinda de la torta. Porque siempre Chile, y eso hay que dejarlo claro, el gobierno de Chile desde un segundo que empezó este cuento y hasta que terminó, su gran premio era Tarapacá. No lo iba a soltar, mira, ni aunque cantaran lo que quisieran cantar. Y es más, hay un detalle que incluso lo deja mucho más meridiano. En el momento, si ustedes revisan las actas de las conversaciones que hubo a bordo de la Caguana en octubre del 80, ahí en la bahía de Arica, sí. Desde la primera, que es básicamente la presentación de los plenipotenciarios, en la segunda reunión, donde ya comienzan a presentarse las propuestas, a partir de allí, mientras los enviados peruanos estaban presentando su propuesta y los bolivianos también, lo primero, cuando se quedó en claro de que había un borrador presentado por Chile, estas son las condiciones mínimas. Sin estas condiciones no vamos adelante. O sea, primero veamos esto. Ustedes aceptan esta minuta y continuamos. Así es. Entonces, en ese momento, cuando los negociadores bolivianos y peruanos comenzaron a ver la posibilidad de que, bueno, dado que las posiciones no se acercan, sería interesante ver la posibilidad de que nuestros anfitriones norteamericanos entren a hacer una mediación. Y de inmediato el propio José Francisco Vergara, y está en las actas, interrumpió a quien estaba hablando, que creo que era Baptista, por el lado de Bolivia, y le dijo, nosotros hemos venido aquí con esto. Si no se acepta esto, estamos perdiendo el tiempo. Es nada, exacto. Así claro, entonces, si una persona que tenía eso completamente blanco y negro se presta a negociar con Pierola en enero, significa de que se le estaba dando de alguna manera la razón en cuanto a que se podía hablar de una entrega de Tarapacá, más algunas otras cosas. No, nunca Chile lo estimó, ni siquiera en broma. Ni siquiera en broma. Si los documentos previos no te son suficientes, Jorge, están todos los documentos posteriores. Recuerda que no se llegó después a acuerdo tampoco con Francisco García Calderón, cuando García Calderón, a propósito de sus vínculos con los representantes norteamericanos, llegó a la conclusión que tampoco iba a ceder Tarapacá. Ese fue el minuto exacto en que el gobierno chileno dijo, bueno, pues ni García Calderón tampoco. Hasta luego. Es más, se lo tomó prisionero y se lo trajo a Chile. Entonces, no, o sea, no había forma. Y solo se aceptó lo largo que significó la sierra, porque no olvidemos, Jorgito, que estamos de frente a la campaña más larga de la Guerra del Pacífico. La campaña comienza en el 81 y culmina definitivamente en el 83 en el Perú. Y digan lo que digan, fue la más costosa para todos. Y la más costosa para todos. Sin duda ninguna. Por ahí hemos hecho alguna broma en algún segundo, yo mismo te he dicho, Jorge, ¿no es cierto? Para nosotros eso fue como el Vietnam chileno, o sea, eso fue una cosa espantosa, con una diferencia, que siempre tuvimos un poco al alcance la posibilidad de poder llegar necesariamente a lograr lo que se buscaba, a diferencia de los yanquis en Vietnam. Acá sí se tenía más factibilidad de poder lograrse lo que se quería, porque en realidad la ocupación fue tremendamente dura, tremendamente dura. Ojo, Fabián, no solamente en la sierra, o sea, en la costa también se tuvo que ocupar hasta Ecuador, que fueron los otros territorios donde también hubo bastante enfrentamiento, donde las montoneras también llegaron, donde tropas regulares también llegaron, y ojo, siempre se habla, ¿no?, que la sierra, que la campaña de la sierra se termina con Huamachuco el 83, eso fue una falacia. En agosto del 84 recién venían bajando las últimas tropas de la sierra, que es la expedición Urriola. O sea, la guerra y la ocupación chilena termina en octubre del 84, antes imposible. Y contando, por otro lado, yo estoy contemplando el 83 en términos nada más de lo que fuera después la firma de Ancón, porque después recuerda que las condiciones políticas en el Perú cambian radicalmente. Es decir, desde minuto en adelante. Pero las montoneras siguen manifestándose en la sierra. Sí, y te voy a decir más todavía, en mi opinión, no es que existe una sierra,
Si tú lo miras No. bien, hasta los Pero años sí lo 80, acepté. y Jorge seguramente también estará de acuerdo en esto, la resistencia peruana no estaba en la zona de la Sierra Central solamente. Tú te encuentras con una resistencia bastante fuerte, por cierto, controlada hasta los últimos, incluso por el que fuera prefecto de Tacna, ¿te acuerdas tú? ¿Sabes que me lo recuerdo, por favor? Más. No. No. En Tacna estaba, bueno, a ver, primero estuvo Pedro Alejandrino del Solar y Él luego se lo mantuvo hasta fueron allí. prácticamente el final. Pedro Alejandro Solar se mantuvo hasta el final, como representante, entre paréntesis, nombrado por Piérola. Así que siempre se mantuvo allí. Y hubo una resistencia ahí, fuertísima. Y por otro lado, al norte, Miguel Iglesias mantuvo también la resistencia, habiendo sido nombrado, por cierto, jefe político y militar del norte. Entonces, y él se mantuvo por el Piérola también. Y se mantuvo también hasta cuando. Recuerda que en paralelo, por ejemplo, con acciones como la de Concepción, en paralelo con todo lo que sucedió en esa área de ¿cómo se llama? Una corrección pequeña nada más. Vale. A Iglesias lo nombra Montero, porque antes, a ver, los tres jefes político-militares peruanos en la época del gobierno de Piérola eran al sur, estaba Pedro Alejandrino del Solar. Pedro Solar, sí. Primero estuvo Echenique, el más odiado de todos los comandantes peruanos, porque a él lo veían como él había sido el comandante de la reserva, de la que casi no combatió en Miraflores. Entonces, luego lo reemplaza. El viejo Echenique. Sí, luego lo reemplaza Cáceres a partir de más o menos mayo. Ese es la zona central y lo nombra Piérola. A Cáceres lo nombra Piérola. Y el que estaba en el norte en esa época, durante todo el gobierno de Piérola, es precisamente Lizardo Montero. Lizardo Montero, cuando viene el cambio de gobierno y a Francisco García Calderón lo mandan preso a Chile, a él lo nombran vicepresidente. Y él sale de Cajamarca, bueno, todavía se queda un mes en Cajamarca, pero él nombra como comandante, jefe superior político-militar de los departamentos del norte, recién lo nombra allí a Miguel Iglesias. Ok. Supondré que entonces en el periodo en que va Piérola por ese lado, pudiera haber estado esa en la condición. Pues es probable, Jorge, te lo concederé porque no recuerdo en este minuto. Pero sí es perfectamente factible. Como fuere, Iglesia, ¿y en qué punto estábamos? Estábamos en que Iglesia, en un minuto determinado, montó una resistencia que significó, por ejemplo, de que en paralelo a lo que estaba ocurriendo en la Sierra Central, él estaba llevando a cabo acciones de guerra también al norte del Perú. Tenemos el caso específico, ¿no es cierto?, de San Pablo. San Pablo es famoso, porque además en fechas coincide casi con lo ocurrido, por ejemplo, en Concepción. Entonces, ¿te fijas? Entonces, no, la sierra no es una sola, pues Mauricito, y tú lo sabes también como yo, digamos. Incluso da la idea de pronto, y me asalta otra vez con mis tonteras de reinventar cosas, da un poco la idea de que de pronto lo que estoy de frente no es una sierra homogénea, compacta, única, y solo bajo el mando del señor Andrés Cáceres, cuando en el estricto rigor no fue así. Y tenemos, por tanto, tres sierras que van provocándose una serie de acciones, muchas de las cuales opacadas por lo que ocurría en la zona central, la Sierra Central, pero que tenían una tremenda presencia en su minuto determinado. Hubo movilización de tropas específicas para las áreas de sur, centro y norte, que no coincidieron en algunas partes de la guerra, o sea, no estaban juntos. Ellos actuaron al sur y estuvieron en el sur. Algunos actuaron en el norte y se mantuvieron en el norte siempre. Entonces es como si hubiera tres sierras, por decirlo de algún modo, y yo habría que decir que no era una sola campaña, sino en resumen, diría que en paralelo tres campañas, digamos. Bueno, especialmente se nota para la expedición final de Huamachuco que lo siguieron desde la Sierra Central, Arriagada, León García, y un par de jefes más. Gorostiaga en Trujillo, amigo mío, nunca estuvo en la zona central, en la Sierra Central. No, que lo siguieron, por eso te estoy diciendo. A ver, por eso te digo. En Trujillo siempre estuvieron en esa región, estuvieron escuadrones del carabinero, del granadero a caballo, el Zapadores, el Talca, el Concepción, esos son del sector norte. Y la mayoría es que normalmente nosotros y lamentablemente la historiografía se confunde en la parte de la sierra, porque solamente aquí en Chile se conoce lo que es la expedición del Canto en 1882, exacto, porque fue el combate de Concepción, que es lo único que se conoce también de la campaña de la sierra que en Chile. Así, amigo mío.
hay mucho que todavía se obvia y por eso también quisimos empezar un poquito a hablar de la campaña de la primera campaña de la Sierra, que es la expedición Letelier. Que no se llama campaña para el Perú, ¿ah? ¿Sí o no, No. Jorgito? Esa no es la campaña, la Sierra. Po. O sea, capaz que después lo adoptaron, pero no es la campaña de la Sierra. En realidad, acá en el Perú lo que tratamos es una especie de, a ver, hay muchos estudios aquí y probablemente se refiera a que es un periodo poco conocido, pero básicamente se trata mucho sobre las campañas del ejército específicamente, ¿no? La campaña del sur, Tarapacá, la campaña del sur en Tacnarica, luego la campaña de Lima, y a partir de allí es como si hubiera un apagón. O sea, sí, se sí. sabe que existieron las campañas de Cáceres, todo eso, pero se conoce muy nebulosamente. Muy poco se habla sobre las campañas, porque fueron varias y fueron 3 años completos. Así es. En las que hubo una primera campaña de entrada en el 81, una segunda campaña mucho más prolongada, con una entrada en enero y una entrada en mayo, y luego la campaña la más larga, la del 83. Y fueron Cáceres, inclusive ¿cuándo hasta sube? Cáceres, ¿cuándo sube la Sierra? Como digo, el ¿Abril? 15 de abril. En abril. Antes estaba acá, digo. Pero resulta que ya había resistencia pequeña, pero la había ya. Tienes el área de Cieneguillas, por ejemplo, bueno, el famoso cura de Cieneguillas, ¿no? Que estaba antes que Cáceres. Hay una resistencia larvada, todavía larvada, a eso hay que reconocerlo, todavía pequeña, sin mayor potencia, muy aislada una de otra, pero que ya estaba comenzada, sin duda ninguna, ya estaba comenzada. Por ejemplo, uno de los factores por los cuales es poco conocida esta primera campaña del 81 en el Perú es porque precisamente Cáceres no es el protagonista de ella. Así es, así es. Estoy de acuerdo. Porque, por ejemplo, en el caso de lo que estamos, de lo que nos convoca hoy, ¿no? Que es el combate de Sangrar, el combate de Sangrar no tiene por protagonista a Cáceres, ni a las fuerzas de Cáceres siquiera, sino tiene como protagonista quién organizó todas las fuerzas que lucharon allí, el que era en ese momento el prefecto de Lima, el coronel Bedoya. Así es correcto. Claro, que él obedeciera jerárquicamente a Cáceres recién instalado en Tarma, eso es otra cosa. Sí, pero el que las preparó, las reclutó y todo lo demás fue Bedoya. Ahora, Bedoya unos días antes se mueve ante el aviso de que iba a haber un desembarco en Huacho, entonces él se trasladó a Sayán. Sí, y dejó al mando a Bento, de toda la zona de Canta. Al final, Sangrar era precisamente la hacienda de su papá, de Norberto Bento. Así es correcto. Bueno, entonces tenemos todo ese cuadro más o menos entre, oye, de pronto yo creo que estamos dejando metido en no sé qué oscuridad a la gente que nos está viendo. Mauricito, yo no tengo listado a la gente que nos está viendo. ¿Tú tenías alguna idea si hacen alguna pregunta o hacen algún comentario? Bueno, pregunta Christian Richard, recreacionista de la región de Tarapacá. Consulta si fue efectivo el accionar de Perú en forma de guerrilla en la campaña de la Breña hacia Chile. Bueno, eso lo estamos viendo, que son los distintos ataques en que fueron atacados al ejército regular chileno en las distintas etapas de la campaña. Sí. Esta es para Jorge principalmente, para que lo explique bien, aunque ya lo explicó. ¿Si acaso es soltero? Nos pregunta, ¿Están preguntando si acaso es soltero? No. Ah, bueno, yo pensé que era eso. Ese podría. Pregunta, ¿por qué se llama la campaña de la Breña? Y pregunta Eduardo Viedo. Entonces, tiene sentido. Mejor que responda Jorge. Bueno, en esa época, la terminología en realidad es española. No es una forma de verla peruana, porque se llamaba breñas, a las rocas. Son las rocas, escaleras. Sí. Y simplemente se adoptó aquí como un tema, por no llamarlo de la sierra, simplemente, porque era lo que correspondía y lo que siempre debió haber sido la campaña de la sierra. Claro, porque de hecho todo se libró en eso. La breña, como bien indicas tú. ¿Sierra también? Lo de la breña viene después, en realidad digamos que es un modismo que se adoptó durante el periodo posterior a la guerra. Sí, es más, inclusive dentro del mismo periodo de la guerra no se utiliza el término breña. No, se usa la palabra sierra. La sierra o específicamente, pues, y Jorge, Ayacucho, Huancavelica. Y aclaremos lo que la sierra, ustedes le llaman a la sierra, igual que nosotros, desde antes de que existiera la guerra del Pacífico. Así se le conoció siempre.
Y hasta hoy día, ustedes también reconocen todavía como la sierra, a veces le llaman así. Claro, es la sierra. O sea, Siempre, eso es la a sierra. cualquier persona tú dile, oye, ¿a dónde te vas? ¿Vas a pasar las vacaciones dónde? ¿En la Breña? No, claro. ¿Te matan aliado o no? Nadie sabe qué es eso. Pero si Sí. le dices a la sierra, eso es otra cosa. Yo creo, Jorge, que eso proviene El mucho uso del siempre tema. ha sido de la sierra. Dale. La ruta principal a la sierra, ¿cómo se llama? ¿Los Héroes de la Breña o no? No. Aparte, y volvemos a lo mismo. ¿De cuál ruta estamos hablando? ¿De cuál Claro. sierra estamos hablando? Cuando subimos desde Lima hacia Huancayo. Si mal no recuerdo, en la carretera se llama Los Héroes de la Breña. Ah, bueno, claro. Sí, bueno, pero eso es una denominación reciente, no tiene creo que ni 15 años. Es más o menos reciente. Es que yo siempre pensé que ustedes le decían Breña a lo que nosotros le decimos sierra. Que no es raro que cada país tenga su distinta terminología para algo. Digamos que la construcción heroica, por decirlo de alguna manera, ya quedó en el tema Breña, porque así, digamos que ya utilizó en ese término Breña, ya lo utilizó Cáceres, ya lo han utilizado otros autores. Entonces, como que de una u otra manera se oficializó, entre comillas. Y bueno, pues ahí se quedó. Sí. Y es más, pero en los colegios en estricto, todos los documentos anteriores siempre hablaron de la sierra. Durante la guerra se habló de la sierra y después de la guerra, créemelo, y hasta estos días se llama la sierra, siempre se llama así. Ahora, los breñeros en particular se refieren a un tipo de trabajo específico que se realizaba por algunos serranos. Entonces, que trabajaban entre las breñas, pero como quien dice, trabajamos también, pues, imaginemos que no hubieran trabajado con la piedra y con las canteras, sino que hubieran trabajado con los árboles. No sé, pues habría tenido el nombre de qué, de los arboleros, no sé, se me ocurre, estoy hablando de una tontera, pero no tiene... Es demasiado específico, digamos. Sí, es demasiado específico. Pero bueno, esperemos haberle resuelto a este chiquillo. Don Fabián, empecemos a subir. A ver. Empecemos a subir hacia la sierra, si les parece. Se manda la expedición Letelier compuesta de distintas fuerzas de caballería. Caballería, para que se entienda, nosotros normalmente conocemos en lo que es el resto de la Guerra del Pacífico al cazador a caballo y el granadero a caballo, pero para la sierra, para la parte final, que es la campaña en la sierra central principalmente, el regimiento que participó fue el carabinero Yungay, que estuvo prácticamente en todas las campañas del centro. El cazador y el granadero se fueron al sector norte del Perú, y por eso no aparecen normalmente en las distintas acciones. Está la artillería número 2, que es la artillería que llevó Ambrosio Letelier. Hay unidades como el tercero de línea, el Santiago, el Esmeralda, el Buin, que fueron los primeros en partir junto a su jefe, a lo cual después pidió más contingentes, llegando el Curicó, el San Fernando, y yo creo que hasta ahí quedamos. Pero ojo, que para que también se entienda, no toda la expedición iba junta en un solo sector. Uno iban a Cerro de Pasco, otro a Huánuco, otro a Tarma, otros se quedaron en Casapalca, y se iba fraccionando lo que es el ejército chileno. Más las unidades en Lima, po. Más las unidades en Lima, obvio. No, claro, pero estamos hablando de las que subieron a la expedición Letelier. De los que subieron, sí. Claro, lo importante es dejar súper en claro cuál era la misión que tenía Ambrosio Letelier. Principalmente era exterminar a las montoneras o las guerrillas que estaban asolando y pensando en asolar a la capital peruana, ocupada por Chile en ese entonces. Pero había algo sumamente importante, que era una orden, que era no molestar a la gente y tratar de, con cupos de guerra a los hacendados, tocándole el bolsillo para evitar que ayudaran con dinero a los ejércitos más de resistencia, mantener a las tropas. Y ahí empieza todo la malversación de fondos y ese tipo de cosas. El gran problema, me parece que el gran problema con el ejército de Chile comienza el 7 de febrero, cuando llega un decreto de Santiago, indicando de que hay un cambio bien importante en lo que era el manejo de la tropa a futuro. Se dice que a partir de esa fecha, el ejército de ocupación tiene que sostenerse sobre el terreno. Sí, y que todas las expediciones que se hagan hacia el interior tienen que también sostenerse sobre el terreno, lo cual significa de que hay que pedir contribuciones
a las poblaciones que vayan siendo ocupadas y que no iba a haber el tren logístico que había habido hasta el 80. O sea, antes, para los que probablemente no conozcan mucho el tema, el ejército de Chile, desde la campaña de Tarapacá, la de Tacna y la de Lima, siempre tuvo su tren de abastecimiento. Desde la zona central, me refiero, desde la zona de abastecimiento en Santiago, en Chile. Así es. Y eso ahora desaparece. O sea, solamente te quedas con la parte de la munición, parte de la impedimenta y punto. Pero todo lo que era alimentos era sobre el terreno. Así es. Ese fue uno de los errores que nos llevó a una campaña tan larga también. Perdona, hay que pensar que... el criterio, Mauricio, el criterio fue que no teníamos capacidad para mantener ese ejército desde el centro de Chile, que inevitablemente tenía que ser y que sufriera las consecuencias, porque ese fue el punto al final de aquella carta a la que se refiere Jorge, de esas instrucciones. Es decir, que sintieran el peso de la ocupación con sus propios medios económicos para también forzar el acuerdo. Ese era también de algún modo el correcto, pero es que ahí partimos de los batallones olvidados. ¿Por qué? Porque ya para Chile, cuando llega Baquedano, y volvamos un segundo atrás nomás, para muchos en el país ya terminó la guerra con eso, con la vuelta del general victorioso, con la mayoría de las unidades. Entonces dejan a su suerte, el Estado de Chile, el gobierno de Chile deja a su suerte a lo que son las unidades que estaban allá, porque tenían que empezar a costearse por ellos mismos la mayoría de sus vestuarios. Recordemos que los vestuarios era lo que quedaba y muchas veces no llegaban, aunque se pedían capotes, se pedía todo. Uno empezaba a conseguir ponchos por acá, ropa por acá, los mismos soldados, en vez de poder el ejército chileno abastecerse de las grandes capitales o los grandes hacendados, que era la forma de evitar que ellos apoyaran a Cáceres, los mismos soldados iban y a la choza que estaba ahí de indio X, se comían los lanares, las gallinas. Entonces al final terminamos afectando el bolsillo al pueblo, al indígena, que fue el que se levantó en masa al final contra Chile y el que nos trajo los problemas hasta 1884. Precisamente, por eso era que le decía que ese decreto, esa decisión que toma el gobierno de Chile es la que, digamos, pues siembra la semilla para todo lo que vino después. Detona lo que viene después. Buscando un efecto, se encontraron. Ahora tienes que vivir del terreno y tienes que coger lo que encuentres en el terreno. Simplemente ya te da, como dicen, bueno, aparte de que también ya en enero del 81, el gobierno de Chile daba la guerra por ganada. O sea, por terminada. No la guerra estaba técnicamente ganada, pero la daba por terminada, que es peor todavía. No queda nada que hacer. Simplemente lo único que queda nada más es ver a quién sentamos enfrente y quién nos acepta las condiciones que ya conocen y se acabó. Aquí se termina todo. Perdona, y la entrada... Era de una forma ocupar lo que ocupó Lynch con cupos de guerra a los grandes hacendados en la sierra. Y no resultó así. Perdona, fue que había un punto, si me permite ordenar un poco una idea. Y esto es, no solo se ordenó a Letelier salir hacia la sierra para los efectos de tener que controlar la resistencia que había al interior, lo que estaba surgiendo, que además ni siquiera era del todo peligrosa, en realidad todavía no lograba un semejante, era más bien despejar, por decirlo de algún modo, de aquello que llamaban montoneras, ¿cierto? Eso era la idea, pero hay una cosa detrás de eso también, se llama Cerro de Pasco. O sea, llegar a Cerro Pasco en aquellos días, señores, equivalía a tener ingresos económicos fuertes, potentes, no solo dependientes de si la gente en Lima tenía, de si el tipo con dinero en Lima tenía o no tenía para mantener la tropa nuestra. Es decir, eso ya se le pidió a Francisco García Calderón e hicieron un gran esfuerzo, por cierto, para juntar harto billetito para que las tropas tuvieran cómo comer y cómo arreglárselas en Lima. Pero aquí había un bellocinio de oro, se llamaba Cerro de Pasco. Cerro de Pasco están las minas ahí, que significaban ingresos potentísimos de eso, y que fue, en mi opinión, la punta de lanza de la corrupción en la que empezó a caer Letelier. Sin vuelta que darle, habían dineros ahí que eran increíbles. Entonces, tomarse no era solo echar montonera, que repito, todavía no tenían el peligro que revestía como para pensar siquiera que se tomaran Lima, como algunos quisieron decirlo. No, estaba Cerro de Pasco por medio, no nos olvidemos de ese detalle.
si uno ve más o menos, si uno estudia al detalle de qué fuerzas estamos hablando, de qué cantidad de efectivos y más aún, de qué cantidad de efectivos armados contaban las supuestas montoneras que rodeaban Lima, entre comillas, realmente uno llega a la conclusión de que lo que había allí eran simplemente partidas de observación para tratar de ver hasta dónde avanzaban los chilenos, o en todo caso, pues retardar su avance. Imposible detenerlo. O sea, esas famosas montoneras de las que hablan realmente no eran fuerzas que pudieran haber representado algún peligro para... O sea, que pusieran en jaque a Lima no tenían forma de poner en jaque a Lima. Eso está clarísimo. Pero había que terminarlas de todas maneras para evitar que se siguieran agrandando. Pero va más allá. Si tú me preguntas a mí, yo creo que a Lagos le dijeron, oiga, hagamos una expedición para las montoneras, y Lagos ya debía haber dicho, ya, vaya, ya, yo voy, dijo Letelier, y yo me llevo a Anacleto Lagos, y me llevo a Romero Roa, y me llevo a este francesito. Pero yo la hago corta. Pero los gallos se fueron directo a Cerro de Pasco, donde no tenían nada que ir a hacer. Yo creo que fue una arrancada por las propias. No, hay instrucciones, Mauricio. Hay instrucciones como Cerro Pasco. Pero no creo. Hay instrucciones, así clarísimo. Pero tú decís que fueron instrucciones a Cerro Pasco exclusivamente. Fueron para tomarse también Cerro Pasco. Cerro Pasco en ese minuto era muy importante para los efectos de ingresos a las arcas. Y es más, en el tema de las instrucciones, por lo menos en el sumario que se le hace a Letelier posteriormente, ya en el 82, uno de los temas que él mismo declara es el hecho de que él solo recibe órdenes verbales por parte de Lagos. Y en esas órdenes verbales, no sé si son de Lagos o del propio Vergara, pero lo único que se le dice es, usted entre al departamento de Junín, barra con las montoneras que hubiera allí y estaciones. No hay ningún tipo de... Y Cerro Pasco está bastante más arriba. Sí, pero hasta allá llegó. En esa época el departamento de... Sí. Por eso te estoy diciendo que para mí se arrancó con la moto solo. O sea, y es más, si ustedes ven las cartas que después, posteriormente, Letelier comienza a enviar como informes, aparte de la fantasía que hay de sus encuentros con 700, con 4000, y él queda con ¿qué? 3 heridos, un muerto, una cosa así. Era un chiste. A ver, pero aclaremos, Letelier solo se echó a 15.000 indígenas. Sí, eso no. Y con un cuchillo. Y en el diente todavía. Ni siquiera los dos. Sí, claro. No, si hay unos partes que son irrisorios, o sea, se enfrentaban, era como cancha blanca peor chilena. Sí, claro, fue la versión cancha blanca que tuvimos nosotros. Sí. Inventamos unas batallas que no existieron, estupideces que se dijeron. Dentro de esas comunicaciones que envía Letelier, hay varias que son bien interesantes de revisar, porque en una de ellas inclusive le menciona, creo que ya era al propio Lynch, le menciona de que, bueno, estamos terminando de cobrar aquí los cupos que hay en la zona, y mi misión ahora es barrer a las fuerzas que están en Canta, y es curioso porque eran las únicas fuerzas organizadas. Y Letelier hasta en 4 oportunidades habla de que va a atacar a las fuerzas de Canta, y él se regresa a Lima sin haber llegado a atacar a las fuerzas de Canta. No, perdón, y te aclaro algo. La última instrucción que le entrega Lynch, porque Lynch le entregó las instrucciones de volverse a Lima, no 1, ni 2, ni 3, ni 4, fueron más de 4 veces, en que le ordenó irse a Lima. Y el tipo incluso manda una última diciendo algo así como, mire, vamos a terminar con las montoneras de acá y vamos a recoger el dinero que tenemos todavía que recoger como resultado de estas, ¿cómo le llamaban? Sacarles el cupo de guerra. Y Lynch le responde diciéndole, termine con eso, tome los cupos y se viene de inmediato a Lima. O sea, el propio Lynch lo autorizó esa partecita, que él dice, porque él le indica al gobierno de Chile que no tenía forma de obligar a Letelier, porque no tenía medios para obligarlo a ir a buscarlo, sacarlo de la ciudad y llevárselo de vuelta a Lima. No, fue complicado. Si ese es el punto, si fue
si fuera tan importante o las instrucciones tan claras de tomarse Cerro Pasco, apenas asume Minch, empezó a decirle al tiro que bajara y que se devolviera, que dejara de sublevar a la sierra. Entonces yo creo que el gallo estaba haciendo, y que fue demostrado después, ojo, en los juicios, el gallo estaba haciendo su negocio. Sí, claro. Sí, claro. ¿Ya? Eso es al margen de todo lo demás. ¿Eh? Él empezó a hacer su negocio tempranamente. El tipo incluso condena a fusilar a algún súbdito italiano por ahí entre medio y termina cambiándolo por dinero. Sí. Nunca rindió su dinero como correspondía. Y Lynch lo quiso someter a juicio, virtualmente a juicio en Lima, y claro, tuvo el problema de que la Corte Suprema en Chile le dijo no, porque no corresponde, o sea, así que por tanto ellos tienen que venirse a Chile y aquí se les juzgará, pero que tampoco logró ser tan así, digamos, en Chile después. Pero está clarísimo con el agua que fue, Letelier fue el disparo al pie que se pegó en ese momento del ejército de Chile por culpa de, efectivamente, cosas que él se le ocurrieron que eran buena idea, como meterse dinero, cantidades ingentes de dinero, y en donde corrompió toda la tropa, porque empezó a repartir dinero entre la tropa. Así es simple, empezó a mantener, entonces, sí, Letelier claro, fue estamos hablando de un peste. ejército que no era un ejército regular, o sea, la mayoría, o sea, no era regular porque ya formaba parte del ejército, pero era gente que la mayoría no eran veteranos de carrera militar, a eso me refiero. Entonces, cuando tú estás en la sierra y te están ofreciendo ya, oye, tenemos que cobrar un cupo y de estos 10.000 te va a tocar 500 pesos para el soldado, 500 pesos era maravilloso, podía comprarse lo que quisiera y podría mantener distintas cosas y mandar plata para la casa. Entonces, el error es del jefe. Claro, Mauricio y Jorgito, para rematar un poco esta idea, permítanme por lo menos entregar, porque de pronto puede parecer que estamos diciendo cosas de peculio propio, de que se nos antojó a nosotros decir lo que estamos diciendo. Yo tomé una frase hoy día, la tengo escrita aquí enfrente mío. Tomo 3, página 33 de don Gonzalo Bulnes. No es cualquiera el que estoy mencionando, ¿de acuerdo? Permítanme, es cortísima, así que permítanme leerla. Y dice lo siguiente: más que campaña militar, la expedición se transformó en una gran requisición de dinero a mano armada, con el concurso de los peores elementos sociales. Esa es la conclusión a la que llega Gonzalo Bulnes con respecto a la expedición militar. Pero que hay poco que decir después de eso, o sea, no hay mucho que agregar. Él fue un fatal, fue fatal. Pero también, y es importante recalcar, que es lo que yo siempre he dicho, las culpas siempre son personales, no institucionales. Por lo mismo, Lynch manda que se devuelva a Lima y es juzgado por Lynch, ya porque se dio cuenta que las cosas que estaba haciendo no eran acorde con lo que debía hacer un oficial del Ejército de Chile. Entonces, porque es súper bueno, porque normalmente, y más en estos tiempos, tendemos a generalizar, ¿ya? Y en ese tiempo, lamentablemente, se juntaron como 4 jefes bastante turbios, que la verdad, mucha plata se hizo complicar todo eso. Bueno, y cuando empieza a devolverse la tropa, viene el primer levantamiento. Eso es para que vayamos avanzando un poquito. Viene el primer levantamiento indígena y Letelier manda por favor que le liberen pasos para pasar con su gente que venía prácticamente huyendo de las montoneras. Y ahí es donde desde Casapalca se envía una compañía que también es súper importante. Hoy día me preguntaron también, porque yo estoy subiendo biografías de cada uno de los buines que pelearon en Sangrar, y me decían, bueno, y de la 4ª compañía, de la 6ª compañía, de la 2ª compañía, ¿cuál es la compañía que fue a Sangrar? Al igual que en Concepción, habían de la 2ª compañía, de la 6ª compañía, de la 4ª compañía, así que no es algo que Araneda haya pescado su compañía completa y la llevamos para allá. Y eso es correcto. Lo mandan, está acantonado junto a parte de la Esmeralda y del 3º de línea y de San Fernando en el poblado que, si mal no recuerdo, es como un campo minero, en Casapalca. Casapalca. Y de ahí que es lo más cercano, porque Sangrar queda entre Casapalca y Canta. Sí es. Y Canta. ¿Ya? Y lo mandan al sector de Cuevas, que era el paso que iba a tomar Letelier cuando viniera huyendo de las montoneras peruanas. Y ahora, Jorge, te dejamos la palabra. A ver,
Básicamente el tema de la entrada de Letelier hacia la zona de la sierra tenía una misión específica: barrer con las montoneras, eliminar todos los efectivos armados que pudieran representar un peligro para la fuerza de Chile. ¿Cuáles eran las fuerzas armadas que todavía estaban instaladas en la zona? Las de Canta, y eran las únicas. Cáceres tenía 200 hombres armados y recién los tenía reclutando y estaba tratando de formar nuevas fuerzas, no tenía fuerzas. Entonces, cuando tienes entrando en la zona de Chicla, Cazapalca, y en lugar de avanzar hacia Canta, te vas hacia Cerro de Pasco y de allí te vas a Huánuco, no es para combatir. Tú te estás yendo para otra cosa. Y como bien lo decía Fabián, en esa época, Cerro de Pasco era Cerro de Pasco. Era como decir irte a Huanchaca, en la frontera de Bolivia. Sí. La mina, con mayúsculas y con sus asteriscos, porque no era cualquier cosa. Y Cerro de Pasco estaba considerado desde la época de la colonia como el centro minero más grande del centro del Perú. Entonces, no era cualquier cosa. Tenías allí cantidad de gente adinerada, cantidad de gente pudiente, y no estamos hablando de que ya el periodo de Cerro de Pasco hubiera pasado. Inclusive, al comienzo de la guerra, el Perú forma un cuerpo llamado Columna Pasco. Esa Columna Pasco que la embarcan hacia Lima y que luego es enviada a combatir en Tarapacá, llega con los uniformes, por decirlo de alguna manera, más exclusivos de la época. Llegan perfectamente uniformados, inclusive la gente, los mineros de Pasco, les habían comprado a ellos específicamente rifles Remington, los habían enviado bien equipados, todo lo demás. Tenían uniformes hasta de seda. Obviamente llegaron allá y simplemente le dijeron: eso no sirve aquí, así que te cambiamos tu uniforme, te cambiamos, y al final hasta las armas le quitaron y le dieron la de reglamento, que eran en esa época los chasis. Pero eso te da una idea de cuán fuerte era la condición económica de la gente de Pasco, de Cerro de Pasco. Entonces, cuando Letelier se dirige hacia allá y se establece, ojo, no perdamos de vista, Romero Roa va en una dirección, Buquet va en otra dirección, ¿quién más estuvo? Lagos va en otra dirección. Anacleto. Pero Anacleto, que es el hermano del general Pedro Lagos. Pero el que no se mueve de Pasco ni para toser es nuestro querido amigo. Así es. ¿Y por qué? Porque ahí estaba la requisición, ahí estaba todo. Y allí es donde comienza todo el desbande, porque, como decían ustedes, ¿no? Es la imagen, es el ejemplo del comandante. Si el comandante entra directamente y sin ningún tapujo a extorsionar a los pobladores, porque lo hicieron no solamente con peruanos, con extranjeros, está el caso de Chiesa, ese italiano del que estábamos hablando. Chiesa. Incluso ya llegando a extremos, pues Romero llega al extremo también en Jauja, si no me equivoco, de tomar de rehén al párroco. ¿Saben qué, señores? Ustedes son los feligreses, ¿quieren que el párroco viva? 20.000 soles. Y tuvieron que pagar para que no lo mataran al párroco o lo azotaran en la plaza. Entonces, y ese tipo de cosas, como digo, partieron de Letelier y de ahí se fueron hacia abajo. Y el resto, pues, desgraciadamente, se corrompió bien rápido. Bueno, pero ¿por qué se vio afectada la población? La visión esta de que ya la guerra está ganada, pues en unos meses más a lo mejor esto ya... Sí. Y no perdamos de vista también, Eli, Letelier, como digo, en la carta del 13 de mayo, se le escribe todavía a Lagos, le dice: ¿sabe qué? Aún tenemos, o sea, nuestra misión es barrer con las montoneras así muy bien, y hay que empujar a las pocas tropas que tiene Cáceres y llevarlo más allá de Escuchaca, porque más allá de Escuchaca, y está en la carta, y la pueden ver lo que decían, está, si no me equivoco, en Ahumada Moreno, en la misma carta dice, por si acaso, más allá de Escuchaca, está Huancavelica, está Apurímac, está Ayacucho y está el Cusco. Terrenos donde la guerra no ha tocado nada y son terrenos en los que se puede conseguir un rico botín. Desgraciadamente, como dicen aquí, cuando tú solo muestras tus cartas, pues, ¿qué más Oye, puedes Jorge, decir? permíteme una consulta a propósito de lo que estamos hablando. Ok, estamos clarísimos en eso.
extendernos creo que no tendría mayor sentido porque tenemos clarísima la película. O sea, tenemos acá a Olera, Gonzalo y todo lo demás. Pero, sin embargo, eso no explica del todo la razón del levantamiento indígena. Porque no era el indígena el que sufría fundamentalmente del dinero que se le pudiera estar quitando, más allá que eran sus caporales, tal vez los que tenían que pagar. Pero ¿qué hace que el elemento indígena estalle con tanta potencia en aquel momento? Que si era el indígena. Hay un casito, por ejemplo, con Buquet. Él entra a un pueblo llamado Vilcabamba, cerca a Huánuco, y les dice, bueno, ¿saben qué? Todo lo que está en el templo es requisado. ¿Cómo se llama? Los cálices, los crucifijos, todo lo que sea de valor, todo es requisado. Bueno, ¿no quieren que se requise? Paguen. Y la gente reunió de donde pudo, letras, lo que sea, hasta animales, y pagaron. Y Buquet en la noche del día siguiente fue igualito, se lo levantó. Entonces, eso ya te coloca de enemigo de la gente a la que estás pidiéndole el dinero. Y no, ojo, no estamos hablando de que se le pidiera pues a la gente adinerada, sino a la gente del pueblo. Entonces, y si te ganan de enemigo la gente del pueblo, ya esto es una guerra total. O sea, te conviertes en enemigo de todo aquel que esté frente tuyo. Y eso es lo que llevó también a que, porque estamos hablando de requisiciones de animales, y no se las quitaban solamente a los adinerados. El adinerado pagaba su dinero, y le pedían caballos, pagaba con los caballos, pero al final levantaban todo lo que encontraban. Entonces, estamos hablando de que en ese periodo no solamente ha habido cupos, ha habido también quema de poblaciones, ha habido muerte de campesinos, gente que, por ejemplo, está el propio parte de, si no me equivoco, es de Romero, en el que habla de que la gente que había huido de Huánuco es alcanzada más o menos al día siguiente y es pasada a cuchillo en masa. Y es parte de, o sea, hay algunos detalles de los que no se habla, y desgraciadamente son los que explican un poco el sentimiento que después se hizo muy antichileno, totalmente visceral contra las fuerzas de Chile. Y desgraciadamente, pues como dicen, justo pagan por pecadores. Los que entraron en el 82 no eran los que habían robado en el 81, pero como dicen, pues está tu bandera, está tu uniforme, y te identifican como tal. O sea, ustedes son. La guerra es la guerra. Bueno, y también lo aprovecharon los jefes peruanos, aprovecharon eso para levantar al resto también de la gente contra Chile. O sea, los jefes, los sacerdotes, los gobernadores, todos. Tienes terreno fértil. Sí, claro. Y eso también explicaría también, Jorge, de algún modo, porque aquí en paralelo corren otras cosas. Y corren en cosas tales como el colaboracionismo, por ejemplo. Allí sí hubo también colaboracionismo mientras estuvo allí, porque el colaboracionismo no solo actúa por miedo, también actúa por dinero. O sea, mira, había toda esta mezcla. Hay colaboracionismo en varios frentes. Aquí en el Perú lo que hemos tenido no fue solamente una guerra externa contra Chile, sino también una guerra interna, una guerra civil entre peruanos. Y esa guerra civil comienza precisamente en el 81. Comienza cuando tienes un gobernante que gobierna todo el territorio no ocupado, entre comillas, y de pronto surge un segundo gobernante. Y ese segundo gobernante no solamente contento con tener más o menos el apoyo y convertirse en un elemento dialogante con Chile, sino también comienza a mandar sus propias expediciones hacia el interior, buscando ganar territorio y chocando con las otras fuerzas peruanas. ¿Te refieres a Calderón? 81, entre más o menos abril. Claro, entre abril y más o menos julio-agosto, tienes una especie de guerra civil entre peruanos. Tienes a Recabarren entrando a Huaraz y chocando contra otras fuerzas peruanas que obedecían a Piero. El gran Recabarren, ¿no? Oye, el gran Recabarren en Perú, ¿eh? No es cualquier Recabarren, es el Recabarren que vemos en la historia, que vemos en Pisagua, que vemos después en... El defensor de Pisagua, sí. El que llevó las tropas a, ¿cómo se llama? El que debía haber mandado el ejército en Arequipa, Isaac Recabarren, él mismo. Isaac Recabarren, y el que no quiso llegar a Huamachuco. Lo ves de peruano contra peruano. El que no quiso llegar a Huamachuco, dice Mauricio. Pero tuvo algunos problemas, dicen que se enfermó un poquitito y que aparentemente tomó alguna cosita, pero nada más. No, se enfermó de la guatita. No sea mal hablado con mi amigo Recabarren, porque tengo una muy buena noción de Recabarren. Yo tengo toda la documentación de Recabarren de Tarapacá, por ejemplo,
Y él era un tipo... Es que a ti te gustan los recabarren, pues a mí no. Es que el tema desgraciadamente político que domina el 81 y parte del 82 es un poco el saber, bueno, qué cosa es lo mejor para el Perú. Seguir la guerra, ya no seguirla. Entonces, y es ahí donde ya viene la dicotomía y donde gente que inicialmente estuvo apoyando a las fuerzas peruanas mientras existía digamos, la guerra oficial, entre comillas, la guerra la más conocida, en la que peleaban solamente peruanos contra chilenos. Una vez que se transforma en una guerra ya interna, tienes no solamente a Recabarren, tienes a Manuel Villavicencio, el héroe de la ruptura del bloqueo de Arica. Lo tienes también peleando a favor de García Calderón y en contra de Piérola. Así es. Entonces, así es. Y son ahí tenía un tema político con los civilistas en el Perú, todo ese cuento, todo ese armado, por supuesto. Sí. Los civilistas, mira, después que Prado salió, avancemos, los civilistas que una reunión. Sí, llevamos 1 hora y media y el centro de esto es Sangrar. A ver, para que se entienda un poco, ya, tenemos a la expedición Letelier cerca de Cerro Pasco y en los poblados aledaños. Yo tengo conocimiento de, a ver, tú conoces más la sierra, yo he ido 2 veces nomás, pero ¿cuántos caminos tú tienes desde ese sector de Cerro Pasco, de Huánuco, hacia Lima hay? Yo conozco el del Valle del Mantaro, que pasa por Casapalca y por Canta hay otro. ¿Cuál, que sería por Cueva, entre medio también? ¿Hay más? Más, o sea, si bajas más hacia, tienes un camino que sube desde Huarochirí, ¿Ya? mucho más al sur, o sea, y terminas casi entrando de frente, casi a Huancayo. Ya, no era tomable, no era tomable entonces, porque no, se abría demasiado. Se abría demasiado. Incluso mucho. Ni siquiera el de salida de Cieneguilla, porque Cieneguilla también tiene una entrada. Claro. También tiene una entrada, y sin embargo no se creó. Pero lo tiene todo el que bordea el río Chillón. Todo el que bordea el río Chillón era como una salida más o menos natural desde Canta. ¿Sí? Esa es la de Canta. Por eso te digo, o sea, aquí solamente tienes, en esta zona, más o menos, de la que estamos hablando, la salida de Cerro de Pasco solamente te viene a dar, o te bajas por Canta, o te vienes por Casapalca, Chicla, y agarras la línea del tren. Y punto, no hay más. No hay más, son 2 en la práctica. ¿Sí? El camino que emplean entre paréntesis. Se supone que iba a bajar por... Entonces se supone que iba a bajar por el sector de Canta, cercano, por Cuevas, por ese sector. Pero hacia Casapalca. Entonces, por eso se manda... Hacia Casapalca. Sí, claro. Sí, correcto, pero no por el lado de Mantaro, sino que por el centro. No, es que no es Mantaro, esa parte, la parte de Canta... Es una forma lateral de llegar al Mantaro. Sí, mira, sí. Yo eso tuve la opuesto de recorrerlo, puesto que uno de los lugares donde me tocaba ir era precisamente por el lado del camino de Acanta, que es donde está el río Chillón, bordeando todo el río Chillón hacia arriba. Que ese era uno de los caminos. Y el otro camino lo tenéis por dentro, Casapalca, y subir a las alturas para bajar nuevamente por lo que bien dice Jorge, que es el ferrocarril central. Entonces bajaba yo uno por el otro. En la práctica en el momento habían 2. Y lo que había resuelto el Letelier era venirse por el camino por arriba, pasar por Casapalca y meterse, digamos, a esta carretera que tuvimos la fortuna, Mauricio, de andar juntos en ella, ¿no es cierto? Llegamos hasta Sangrar a propósito de eso. Por ese camino. Pero resolvió otra cosa el Letelier. Ahí te dejo con esa parte, Mauricio. Claro, resolvió otra cosa, pero, a ver, para que se entienda, antes que empecemos a hablar de Sangrar, al igual que Tarapacá, no debió haber existido. Así es. ¿Por qué? Porque Sangrar, la compañía del WIN va a custodiar el paso, a liberar de enemigos el paso en que supuestamente iba a tomar Letelier. Y al no tomarlo, todo el sacrificio de los WINES, de los 83 valientes que estuvieron ahí, fue en vano. Porque Letelier toma otro camino, que es un símil en Tarapacá, pues si hubiéramos llegado al 28 en vez del 27 tampoco hubiese habido batalla porque ya se hubiera retirado las tropas de Buendía. Entonces, como las cosas más épicas pasaron por mala fortuna nomás. Bueno, se envía a este grupo de WINES, comandado por José Luis Araneda Carrasco, compuestos, se dice, eran entre oficiales y tropas, 83, con un arriero que llega al final, y
se lleva al lugar de Cuevas y donde estaba la hacienda Sangrar. La hacienda Sangrar era como una finca, se podría decir, con distintas edificaciones de piedra, en la cual obviamente decide quedarse Araneda para capear el frío. O sea, estamos hablando de 4.000 metros de altura, 3.000 y tantos metros de altura, estamos hablando, 4.400 son, y más o en menos. junio. Claro que es bastante frío el lugar, la altura, el soroche también es bastante fuerte, y volvemos a lo mismo, no llevaban comida, no llevaban absolutamente nada. Entonces Araneda manda a un puñado de 8 a 9 soldados, comandados por Bicidinger, que era un sargento del Win, a buscar pertrechos para las tropas que se quedarían acantonadas en el lugar. Continúe, don Fabián, porque lo veo muy entretenido, No, yo estoy muy alegre. entretenidísimo. Además de eso, yo no sé de dónde sacaste que no se podía respirar bien en Sangrar, pero Es que, mire, ya, no, siempre hay no se soldados que se meta. le achunchan los Ya, meados. ok, te estoy dando la pelota con bote, weón, para que agarrís, pero no la agarrís. Déjala ahí nada más, punto, porque también tengo lo mío. Tengo cosas para contar y si no vamos a empezar a contar cosas acá, hasta Jorge queda metido en el lío. Entonces más vale que no te metáis por ese camino. No, fíjate que No, yo estoy decía, por decir, fíjate que en, las cartas oficiales, o sea, hay un documento oficial, bueno, un relato, ¿no? De uno de los oficiales de ahí, que indica que habían 500 chilenos. ¿Era factible que hubieran 500 chilenos ahí en...? ¿Qué decís tú, Jorge? No, es más, o sea, ni siquiera llegaban a 100. No, Ahora, existe no, algún documento que diga lo que pasa es que no. se hablaba de que había ido el Win. que ha habido Entonces, si hablamos de un batallón, podría ser 600 hombres, ¿ya? Y hay libros más actuales que antiguos que dicen que se tomaron el estandarte, el Win, que sí. mataron como a 200, pero son libros más pachoteros actuales que se han sacado, Sí. porque solamente fue una compañía y ni siquiera una compañía completa. Recordemos que los batallones eran de 6 compañías, la mayoría de 100 hombres cada uno, y acá no superaban los 83. Oye, Entonces, pero sí, Los entonces números van para déjame... ambos son las lados. versiones. Los números van para ambos Sí, lados, porque igualito, o sea, cuando ustedes se refieren a que un batallón del ejército peruano atacó Sangrar, están hablando otra vuelta, pero un batallón, 600. No, pues no así, no es así. Sí, claro. No pasaban, la gente que atacó fueron 2 compañías del batallón Canta número 1. No llega, o sea, armados no llegaban a 250 hombres. Ahora, ojo, no olvidemos, y a veces tenemos siempre la tendencia a no darnos cuenta de eso, de que la situación de las fuerzas peruanas ya en el periodo de la guerra era absolutamente precaria. O sea, mucha suerte tenía un hombre de tener un rifle, y mucha más suerte tenía de tener siquiera 60 tiros. La mayoría tenía 20, hasta menos. Había gente armada con rifle y no tenía cápsulas. Y eso lo vas a ver inclusive hasta el momento de la batalla misma de Huamachuco. O sea, desgraciadamente es eso. O sea, llegaban a veces rifles de contrabando que venían saliendo desde Lima y no había tiros para ellos. Oye, porque mandaban Jorge, tiros que desgraciadamente no eran para ese rifle. Oye, Jorge, ¿y tendremos alguna capacidad de ponernos de acuerdo acá el día de hoy respecto de algunas cifras en particular? No estoy pidiendo cifras exactas porque eso no es posible. Quizá lo más exacto podría ser lo que se indica. Bien indicado. Lo más aterrizado me parece que es, o sea, queda fuera de dudas de que estamos hablando de 83 hombres por el lado de Chile, los que están al mando de Araneda. Eso está fuera de duda. Lo que generalmente siempre se ha manejado es son 2 temas. Primero, cuáles eran los efectivos peruanos. Y segundo, cuál fue el resultado de la batalla. Básicamente siempre ese ha sido el problema, porque tienes de un lado, o sea, cada uno de los 2 lados se declaran vencedores. Bueno, pero Jorge, espérate, no te arranques todavía, espérate. los 2. Eso vamos a llegar después. Vamos, o sea, aparte de que ganamos, Jorge. No, estoy diciendo lo siguiente. Vea, estoy tratando de unificar algunos números rápidos, ¿de acuerdo? Estamos los 83 hombres, déjame decirte, un capitán, 3 subtenientes, 78 hombres y un corneta que es el chico Águila de 12 años. 10 años. 12 años tenía Águila. Eso entiendo. ¿Estoy correcto, Mauricio? Sí, señor. Muy bien. Más un arriero.
Más un arriero, pues el pobre arriero, que más encima se fue con Bicibín y el puta, no lo debe haber pasado muy bien el arriero, pero en fin, ya fue decisión de él. Bueno, más allá de eso. Después tenemos... Duró menos que tú en sangrar. Tenía que gritar. Le tocó. Tenía que gritar. Yo sabía que tenía que gritar. Weón, me mantuve como parado en 15. mis dos piernas. Me mantuve parado en mis dos piernas siempre, en todo minuto. Otro cuento aparte fue la bajada a Huancayo. ¿Estamos? O sea, perdona, a La Oroya. ¿Estamos? Dejémoslo ahí, weón. Vamos a terminar a cachetar en esta... Primero, tú dijiste que había guerra civil. Tú dijiste que había guerra civil, Jorge, en el momento en que se produjo todo esto allá en Perú. Bueno, estás viendo una hora. Bueno, y de la fuerza peruana tenemos clarísimos el batallón Canta número 1. Estamos claros. Los números están aproximadamente en el orden de los 240 hombres del Canta. ¿De acuerdo? Estoy completamente de acuerdo contigo con respecto de que mal armados, en malas condiciones. O sea, no estaban bien. Sin embargo, en alguna documentación que me aparece por ahí, aparecen 40 voluntarios. ¿A qué se refieren estos voluntarios? No tengo idea de dónde salieron. Pero son 40 voluntarios y eventualmente, porque por el Canta número 1 era, por decirlo de algún modo, fuerza regular. Muy mal armada, sí. Clases de preparación, pero era fuerza regular. Sin embargo, me aparecen al margen otros 250 guerrilleros de los alrededores que fueron efectivamente convocados para aquel día, que Bento convocó para aquel día. ¿Estoy correcto si digo entonces que serían más o menos del orden de los 500 hombres, aprox? Entre todo este desorden maldito de gente que al final tiraba solo piedras, no tenían fusiles, no tenían ni nada para poder atacar, digamos, pero ¿es factible o no? ¿De qué estoy hablando? En lo personal, te digo, o sea, de lo que he podido estar más o menos investigando de la actuación del coronel Bedoya, y estamos hablando del territorio y del periodo en el que Bedoya era el prefecto de Lima. Bedoya incluso tiene dos cartas que le envía, una al jefe de Estado Mayor, que si no me equivoco en ese momento era Buendía, y otra directamente a Piérola, y en el que le dice, estoy formando fuerzas regulares, porque no tengo absolutamente ninguna confianza en montoneras ni en guerrilleros. Entonces, yo asumo de que lo que puedes haber tenido allí, por lo menos en este específico punto de Sangrar, es a los 250 efectivos regulares de las dos compañías del Canta número 1 y aproximadamente unos 100 o 120 más que han sido pues campesinos de la zona o trabajadores de la propia hacienda de Bento, porque al final, digamos, era la hacienda del papá del jefe de la unidad, entonces Norberto, tenía que tener el apoyo de su jefe. Entonces, más o menos, esos serían mis números en realidad. Estamos hablando del orden más o menos unos 400. Tú lo dices más o menos de orden 350, 400 hombres por una parte. Ponle 400. O ponle 400. Ya, Jorge, ojo, lo dejo claro. Pongámosle 250 que puedan defenderse. Regularmente armados. Pero sí, armados, pero regularmente armados. Sabemos que los fusiles no eran de buena calidad, sabemos que iban muy poca munición, sabemos que muchas veces, y esto lo debo decir con toda honestidad después de estudiar y trabajarlo en la sierra, y creo que Mauricio coincidirá conmigo en esto, que en muchas oportunidades efectivamente llegó mucha masa de gente, pero caray, los llevaban a un sacrificio, o sea, esa gente iba sin nada en las manos, o sea, eso fue así, claro. y no es raro, bueno, pues, no es extraño encontrarte el ejemplo más claro, horrible, bueno. El ejemplo más claro es uno de los combates o escaramuzas que se enfrentaron y que los curas, los párrocos de Ocopa y de los lugares de allá, le decían a los indígenas que el que moría ese día se iba directo al cielo. Pues. Entonces los reyes se inmolaban solo que les disparaban los chilenos y murieron a destajo. Muchos murieron. Gente muy religiosa, pero muy inculta en ese aspecto. Bueno, eso, o sea, me refiero a que el sacrificio de esta gente al interior del Perú es algo apoteósico, o sea, realmente es increíble, o sea, es una entrega, porque casi todos los encuentros significaban que efectivamente la tropa chilena que moría era bastante menor que de las bajas que provocaba, eso natural. Además, está de frente a un ejército que por muy aproblemado que estuviera, tenía características de un ejército regular, que por muchas veces que cayó en trampa, por muchos problemas que tuvo, sin embargo, siempre podía imponerse porque, bueno, conocimientos de táctica tenían, había buen armamento de pronto en algunos segundos, y de verdad eso no se descontó. A veces estuvimos con muy poca munición, eso es muy cierto, porque los trenes logísticos desde Lima también hacia el interior de la sierra después estaban siendo atacados constantemente, entonces tuvimos algunos problemas bastante serios, digamos, sin duda ninguna.
Pero el sacrificio de esta gente Pero no que no tenía tanto, ni porque, a ver, conocimientos por ejemplo, militares, weón, el fue mismo increíble. Sangrar es un ejemplo. El mismo Sangrar es un ejemplo de que, por ejemplo, la gran diferencia en el tema munición marcaba, por decirlo de alguna manera, pues Sí, sí, la sí. diferencia entre lo que era una fuerza improvisada, que era la peruana, y una fuerza mucho mejor preparada, que era la chilena. El hecho de que Araneda, con 83 efectivos, haya sostenido combate por 6 horas, 6, 8 horas, significa Casi que, 10 bueno, si estás diría, disparando de manera continua con... y casi Claro, o 10 sea, sí. digamos, Perdón, estamos hablando de... en algunos relatos se habla incluso Sí, de pero que es que eso, habría que cesado, está de la tarde, hasta habría la... cesado el combate como a Claro, las 2 de la 10 mañana, o horas, sea, ¿no? son como 10 horas. 9 de la mañana, sí, 10 horas. sí, pero Ese tipo. es que ahí hay otra cosa que es lo que marca la diferencia. Las tropas de Araneda, cuando parten de Casapalca, llevan una cantidad de municiones muy superior a lo que ellos iban a ocupar como compañía solo, que era para apoyar a Letelier. Así que ahí si hubiesen llevado 100 balas por persona o por soldado, créeme que hubiéramos cooperado antes. Pero teníamos O sea, 200 hubieran balas, ¿eh? caído las tropas de Araneda, pero claro, No, había bala para soltar en cualquier momento, no se iban a acabar las balas, y es más, al no se momento, iban a porque, a acabar. ver, curiosamente, si ustedes deben saberlo mejor que yo, el mismo 26 en Jauja, Letelier reúne a todo el resto de las divisiones. Sí, pues para la ¿Cómo se salida. llama? Romero Roa, todos se reúnen el 26 en Jauja, perdón, en Junín, En no en Junín, Jauja, en exacto. Junín. Para Y salir, claro, pues. reúnen a todos, excepto las 2 o 3 pequeñas piquetes que estaban dispersos. Uno de ellos en Sangra, otro estaba en Chicla y el otro estaba en Casapalca. Aparte Entonces que eran los 3 únicos que estaban fuera de la línea. Y estos 3 justo estaban recibiendo qué cosa. O sea, ¿por qué estos 3 puntos quedaron? Bueno, Chicla era la terminal del tren y era un punto que necesariamente tenías que cuidar porque ese era el punto al que tenía que converger tarde o temprano todos para poder embarcarse rumbo allí. Casapalca era un punto digamos, de tránsito. En el caso de Sangrar no tanto, porque el caso de Sangrar era de tránsito siempre y cuando te dirigieras hacia Canta. Y en realidad lo que estaban haciendo era salir. En ese momento servía, ¿por qué? Y eso lo ves al momento de que haces el recuento final de la batalla. Habían 800 ovejas que estaban trayendo como requisición. Y son las que finalmente, al momento de que ya Araneda se retira, deja esas ovejas, pues y simplemente los peruanos las recuperan. Entonces era parte de lo que estaban trayendo. Simplemente, Pero lo que estaba trayendo Letelier, claro, o sea, la expedición no Araneda. es que venía con él. bueno, No, claro, pero es que recordemos que para que no confundamos, recordemos que Araneda separa a sus tropas y manda a 8 a buscar comida porque no tenían comida. Entonces, Letelier viene con todo la oveja, llama y todo lo requisado en los distintos poblados a su paso, si eso está súper claro. Esas 800 ovejas a las que me refiero están dentro de los partes peruanos que han sido requisadas en la zona de Sangra, no junto con la columna de Letelier, ojo. Pero es que entonces eso complica, porque si yo mando a Visivinge con 8 soldados a buscar comida y víveres, no tiene sentido si tengo de esa cantidad teniendo de 800 animales, o sea, está raro. Nos estamos complicando. Yo no he dicho que ellos las tuvieran, sino que estaban en la zona, me imagino con algún tipo de 2 o 3 fulanos que venían desarreándolas, pues. Y al momento de por eso libra la digo que batalla... puede haberlos traído parte de la avanzada, Letelier puede haber traído, a eso voy, pero que es distinto a la tropa que viene de Casapalca hacia Sangrar. Tienes razón. Claro, porque, para perdona, que la mayoría de la gente entienda, espérate, es que la mayoría, nosotros estamos hablando de Sangrar y Casapalca y Canta, pero nadie sabe cómo es realmente Sangrar. Ya cuando uno va de Casapalca a Sangrar, viene prácticamente bordeando una línea de tren y después debe subir un poco una cuesta y bajar, y para abajo uno ve como un hoyo y ahí está Sangrar. Ya está como en un agujero, como Un mini valle. Claro, es un valle, un para que se vallecito ahí. entienda por qué
¿por qué no hay buena visual de desangrar al resto, pero sí del resto a sangrar se ve claramente de los cerros aledaños? Entonces era sumamente fácil y por eso se deja un piquete en Cuevas, que era el que vigilaba. Así es. Cuando vieron las tropas venir desde Canta, se pensó que podía ser el San Fernando o el tercero de línea, pero no se dieron cuenta que eso. Había otro piquete que es el de Bicibinger, que es el que es terminado prácticamente al inicio a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, fue terminado Bicibinger con todo su hombre, que una de las tantas cosas que el salvajismo que se habla de ese entonces de la indiada de esos lugares que dicen que tenían sobre las lanzas las cabezas de un par de soldados, ¿ya? Lo que no es raro, o sea, los indígenas de esa época se hacía de todos lados ese tipo de cosas, o sea, era normal para ellos. Y también, o sea, ellos estaban picados con nosotros, no es justificación ni nada por el estilo, era como se andaba. Hasta hace poco también habían noticias de que trataban de quemar alcaldes en la sierra, así que no es muy raro ese tipo de actitudes. Imagínate, si eso existe ahora, antes con más razón. En la época tenía que haber sido muy duro. Sí, por eso te digo, es que normalmente cuando uno dice que la indiada andaba con las cabezas de los soldados en las lanzas, uno dice, qué salvaje. No, sí, es el contexto de época y es como se hacían las cosas. No es una cosa fuera de común ni que lo hayan hecho solo porque éramos chilenos, sino que era como se actuaba en la época. Entonces siempre es bueno contextualizar todo lo que es la historia. Y bueno, y ya terminado eso, se empiezan a escuchar los primeros disparos desde la hacienda de Sangre. Recordemos que había otro piquete en Cuevas, que era un alto donde se veía más a lo lejos, claro, y lo único que llega es la mula del arriero. Y ahí se dan cuenta que los disparos y todo habían prácticamente terminado a Bicibinger y sus hombres. Sí. Y ahí empieza el combate. O sea, estamos reduciendo un poquito el número de la gente que estaba en Sangrar como tal. O Sangrar, como dice. Sí, claro. En Sangrar ya quedaban alrededor de 55 a 50 y tantos hombres. Eso es lo que da porque el resto habían sido destruidos. Muy bien. Se acerca este grupo hasta allí y había que dejar claro de que esta gente estaba defendiendo la salida del Letelier, pero el Letelier decidió no salir ese día por ahí, sino salir por el otro camino de Canta directo, bordeando el río Chillón hasta Lima. Ese es más o menos el plan. ¿Qué sucede a continuación, amigos míos? Porque ahora te voy a llevar al punto duro, Jorge. Aquí sí entramos. Yo me escondo, sí, y ustedes pelean solos, ¿ya? Vean, mi punto es el siguiente. Aquí hay dos versiones. Tenemos una versión que dice de que la tropa del Win se mantuvo hasta el final y hasta que le llegaron los refuerzos, que entre paréntesis el refuerzo correspondió a gente del tercero de línea y de otra unidad que no me recuerdo en este momento. ¿De acuerdo? Que les llegó. Y que cuando llegaron esas unidades al lugar, se encontraron con que ya había cesado todo, pero estaban los hombres chilenos ahí. Sin embargo, tengo una segunda versión, que es más bien la versión del Perú, Jorge, indicando de que se habrían retirado antes, que habían abandonado el lugar. En la noche. Durante la noche. ¿Qué tenemos de verdad en eso? ¿Dónde está? Porque ahí está el problema de decir quién ganó. En realidad, si tú lees los partes, tanto el de Araneda como el del subprefecto de Canta, en ninguno de los dos cantan victoria. Y ahí es un poco el kit del asunto, ¿no? A ver, según la versión chilena, las fuerzas de Araneda sobrevivieron porque los peruanos se retiraron. Así es. Llegó un momento en que estaban quemando ya la parte del techo, parece que no prendió, están las dos versiones, una que sí y otra que no. No, pues prendió uno, pero no prendió el otro. Por eso, o sea, estamos hablando del de la iglesia y el de la casa principal. La casa principal no tenía techo de... Uno perdió porque al parecer era no tenía techo o algo así. Es calamina, exacto. El de paja prendió de inmediato. Claro. De inmediato. Entonces, está la visión, como digo, de que los peruanos se retiraron probablemente por falta de municiones, porque ya se cansaron, según la versión chilena, bueno, se cansaron de ver tanto muerto y simplemente pues, se replegaron. Y la versión peruana es de que quedaron cortos de munición, se replegaron y cuando intentaron volver a atacar, se encontraron con que ya la guarnición se había retirado. Entonces, ¿quién queda en el campo? Según los chilenos, ellos quedaron en el campo. Según los peruanos, ellos quedaron en el campo. Entonces, y no vamos a llegar a aterrizar de ninguna manera en una visión conjunta porque
cada quien tiene su versión y está ¿Qué hacemos? documentada. ¿Lo llevamos a votación? Sí, claro. Hay A la hay Haya. dos puntos que aquí ganamos 2-1. No, es No, que, padre, ¿qué es eso? Voy a pedir refuerzo a la próxima. Jorge, ¿sabes lo que pasa? Que, a ver, independiente que nosotros hayamos ganado o que ustedes hayan perdido, la historia tiene dos puntos. O sea, uno de los puntos en que se basa principalmente para nombrar como acción distinguida al WIN, a la compañía del WIN en ese combate, es que el hombre que tiene la orden de mantenerse en su puesto, a toda costa lo hará. Y esa es una de las cosas que se acreditó, que el WIN no se había ido. Y eso ya, uno puede decir ya, quizás se corrieron un poquito más acá y se quedaron. Pero hay una que te deja más claro que no se fueron. Y me da lo mismo. A ver, si tú me preguntáis en estos momentos, no es una pelea de quién ganó, quién perdió. Que se acreditó también que llegaron los refuerzos que venían de Casapalca, que eran del San Fernando y del tercero de línea, y llegan inclusive cuando no todos los peruanos se habían retirado, que son oficiales y tropas del tercero de línea, que eso también está acreditado. Entonces, si ellos llegan, es mucho más factible que las tropas peruanas hayan pensado que venía el grueso del ejército chileno, porque recordemos que eran pocos también las tropas peruanas, y a esa altura también debieron haber quedado bastante menos. ¿Ya? Y si ven que vienen más compañías o batallones, es como más lógico abandonar el territorio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los oficiales chilenos que llegan del tercero línea dicen que pensaron que iban a encontrar ensangrar a todos muertos. A todos muertos. Pero estaba todavía el capitán Araneda con el corneta Águila y un puñado de Wines. Entonces, no es que se hayan encontrado entre medio. Esas son las versiones, y no solamente las versiones del momento, sino que la acreditación de los oficiales de tercera línea de haber participado en medio del combate es bastante posterior también. ¿Ya? Sí. Y ese es un punto. Yo creo que como tú dices, es difícil que nos pongamos de acuerdo porque son las versiones que cada uno tiene. Claro, porque pero así como tú mencionas las versiones chilenas en cuanto a que, bueno, hay oficiales que vinieron después con los refuerzos y que pueden acreditar de que encontraron en su posición, en su puesto, y sin haberlo abandonado a Araneda y a los sobrevivientes. Nosotros también tenemos partes oficiales en los que te dicen pues que, bueno, simplemente no había ya ninguno y nos tuvimos que retirar porque ya terminó la batalla. Eso me consta porque los documentos los he leído, ya están. Mira, yo creo que la única forma que nos queda a nosotros los investigadores cuando nos dedicamos a este tipo de cuestiones, ahora, ¿no? Ya no basado en los términos aquellos antiguos en los cuales cada cual escribía su historia y se acabó. No, simplemente yo creo que es interesante escribir en algún minuto para decir, ok, no hemos puesto de acuerdo que efectivamente las tropas que participaron de uno u otro lado, tropas entre comillas en muchos sentidos, ¿no? Pero tropas que participaron de algún lado son tales, más o menos y alrededor. Los chilenos más fácil porque nosotros teníamos el tema de las listas nominales y todo el cuento, así que teníamos más claro que cuánta gente había allí. Pero cuántos guerrilleros había, más complicado, ¿te fijáis? Más complicado, incluso en los propios partes peruanos aparece de que es una injusticia la que se ha hecho con mucha de esa gente de sangrar en el Perú, porque algunos de ellos fueron enterrados ahí mismos sin ponerles ni siquiera señas o algo que dijera que habían estado combatiendo en su lugar, y por tanto el Estado del Perú nunca ha reconocido a mucha de esa gente. Entonces ahí quedaron, nadie fue capaz siquiera de ir a decirle a la familia, oiga, gracias por la vida de su familiar, digamos, ¿no? Eso ha sido así, no pasó solo en el Perú, en Chile también pasó, así que no te preocupes, eso. Y ha pasado en todos los países, me creo, con muchísimos combatientes. Sí, pero lo que sí podemos hacer, es que cuando escribamos, lo que sí podemos hacer cuando escribamos en algún momento sobre esto es simplemente decir, mira, estas son las conclusiones a las que llegaron ambas historiografías. Una de ellas está diciendo que es esto, y la otra está diciendo que es todo otro, digamos. Está diciendo un virtuoso, y se entregan todos los elementos encima para que la gente deduzca frente a eso. Ahora, como investigador histórico, al final yo puedo llegar a una conclusión personal y decirle, ahora, yo opino tal cosa, pero eso será al final, una vez que ya te di la oportunidad para que tú resolvieras en definitiva eso era correcto o no era correcto.
Al margen, entonces, por tanto, de ese fenómeno, la verdad es que en estricto rigor tampoco lo vamos a resolver hoy día aquí, Mauricio. ¿Eh? No tenemos ninguna posibilidad de resolver y no tenemos ninguna posibilidad de que Jorge reconozca que perdió. No. Hay forma, no hay manera. No. Es la verdad, no hay forma. Y los dos son documentos Bueno, oficiales. hay un libro que hice el año pasado, antepasado, que son la compañía del WIN, Combate Sangre y la compañía, y la gloriosa compañía del WIN. Que también, o sea, no llego a mis conclusiones personales, pero sí te estoy poniendo versión chilena, versión peruana, porque esa cosa de ser el dueño de la verdad se la dejo a Fabián. Yo por lo menos soy más... no le voy a responder. En cualquier momento me va a sacar de la conversación. No le voy a responder, exclusivamente porque yo tengo re poco de eso, bueno, y no me gustan los veredictos. No hay veredicto nomás, bueno. O sea, aquí lo que tenemos muy claro es que en definitiva hay que mostrar ambas cosas. Dejándose cosas, yo creo que son cosas que es difícil, porque claramente nosotros tenemos, cada uno tiene su historia y cree más un punto u otro punto, pero de todas maneras hay cosas que pasaron en ese entonces que es difícil de entender ahora, que al final Bento con Aranea terminaron combatiendo juntos meses después. Ese punto me encanta que lo comentemos. Bento con Aranea terminaron años después escribiéndose, saludándose a la familia como muy buenos amigos. Así es. Y eso es lo que son las guerras anteriores, guerras entre hoy día somos enemigos, pero más tarde se acaba y podemos ser amigos. Y eso son el tipo de cosas, o sea, para los que no comprendan más o menos, Bento era de la parte del lado, entre comillas, pierolista o iglesista. Iglesista después, claro. Sirvió de guía para tropas chilenas, incluido del Canto, que para perseguir a Cáceres en ciertos momentos de la campaña de la Sierra. Entonces, Bento es así. De guerras distintas, de tipo de personas distintas. Jorge, lo hemos comentado, hemos tenido la oportunidad los dos de comentarlo en Lima en más de alguna oportunidad, con respecto a que hay una cierta, y permíteme que sea tan irreflexivo lo que voy a decir de pronto, ¿no? Con las palabras que voy a emplear, ¿de acuerdo? Y esto es una cierta facilidad para acusarlos de traidores. Entonces, Bento, aquel Bento, sí, hemos llegado a un momento bastante... Pero déjame explicarlo del siguiente modo. Hay una cierta tendencia a acusar de traición con mucha facilidad en el Perú a tu gente. No tengo el caso solo de Bento. Bento efectivamente después, de algún modo, prestó colaboración a las tropas chilenas, pero ambos sabemos que no lo hizo ni por dinero, porque por cierto Bento no era un hombre que tuviera cantidades de dinero para los efectos, no lo hizo por dinero y se tornó iglesista, bien entendido que por desgracia, más encima en el Perú, también iglesias de algún modo tildado de traidor. Gente que en algún minuto determinado, si tú lo examinaras, y creo que lo hemos comentado, Jorgito, esto de decir, gente que en algún minuto dijo, ¿saben qué? Sí. Llegué a la conclusión de que el Perú no puede, no tiene forma, que la única cosa que va a seguir sucediendo es que en definitiva los chilenos se mantengan en mi país y se mantengan en todo tipo de tropelías, si le queréis poner ese nombre, Jorge. ¿De acuerdo? Seguir en abuso, seguir el problema de las exacciones económicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y el sufrimiento enorme que estaba sintiendo el pueblo peruano, quien además estaba dividido internamente, estaba en un desastre político, económico, social, de grandes dimensiones. Y ellos llegan a la siguiente conclusión. ¿Saben lo que quiero yo? Me da lo mismo, que se vayan de una vez. O sea, aquí tienen que salir de aquí. Las cartas de ellos lo dicen con mucha claridad. Bento incluso lo explica con mucha claridad, y cuando leo la carta empiezo a entender que incluso derrotar a Andrés Cáceres, ellos lo sintieron como una necesidad a propósito de la obcecación de Cáceres, de mantener esa resistencia como fuere. Y ellos ya habían llegado a la conclusión de que esa resistencia, lo único que estaba logrando era socavar al Perú a niveles que a lo mejor podía llegar en un minuto determinado en que levantarse le costara 3 veces más de lo que le costó. Estoy en lo cierto, amigo mío, es que de repente tenemos medias malas costumbres, de repente por ese lado, en un pueblo que quiero tanto, como te conta, Jorge, y esto es, empiezo a sumarle gente. Leiva,
Leiva arrancó, En realidad, no fue a ayudarnos a Arica. Elmore colocó las minas y nos delató. Esa noche le dijo todo dónde estaban instaladas las minas. Igual caímos como torpe, porque si sabíamos dónde estaban las minas, nunca se explicó por qué la tropa nuestra fue levantada por los aires por una mina. Pero, entonces, ¿cuál es este afán? Por favor, dame luces, Jorge, y danos luces a todos. un poco, a ver, dentro del tema de la mitología está el asunto siempre de buscar culpables. Y eso lo vas a encontrar en cualquier bando perdedor. Y nosotros lo fuimos. Eso creo que no necesita demostración. Y siempre, como digo, buscas el tema de siempre hay un tercero que es el culpable. Yo no tengo la culpa. Yo hice todo bien. Los otros tienen la culpa. Alguien, un traidor. Incluso, si tú te das cuenta, la historia de Francia, para no tratar de mezclarla, pero es un ejemplo palpable, está rodeada de eso. Cuando tú tienes a unas fuerzas armadas francesas en cualquier etapa de la guerra, napoleónica, Segunda Guerra Mundial, lo que quieras, siempre está la famosa frase, hemos sido traicionados. Y eso lo dicen todas las tropas francesas que corren y que han corrido a lo largo de su historia. Entonces, dentro de eso existe, como digo, la formación mental de pensar siempre en buscar un culpable. O es Leiva, o es Elmore, o es el propio Pierola. Siempre hay un culpable. Entonces, desgraciadamente. Entonces, dentro de todo este tema de la sierra, yo no partiría por el hecho de pensar de que preferimos que se queden los chilenos. No. Yo lo que quiero, y eso lo dicen varios famosos colaboracionistas, incluyendo a uno de los más conocidos, que se llama Luis Milón Duarte. Milón Duarte, dentro de sus propios escritos, así es, dentro de sus propios escritos, él lo que dice es, ayudar a los chilenos es acortar la guerra. O sea, no para que se queden, sino precisamente para que se vayan lo más pronto posible. Por lo que necesitamos, y es lo mismo que decía Iglesias, es regenerar al Perú. Que el enemigo, Chile, de una vez tome lo que necesita, tome lo que quiere tomar, que ya desgraciadamente no tenemos cómo seguirlo defendiendo, y que se vaya. ¿Para qué? Para que de una vez comencemos a regenerar el Perú, a reconstruir el Perú. Entonces, es una pequeña variante sobre el comentario que hiciste, ¿no? Dudo mucho que alguno de los colaboracionistas, incluyendo a Bento, ¿cómo se llama? Al propio Milón Duarte, a Vargas, a cualquiera de los que son más conocidos, haya pensado seriamente en que es preferible que se queden los chilenos. No. Eso te lo puedo creer, por ejemplo, de los casos en los que había pues en Chincha, en Ica, en el propio Pisco, pero de las colonias extranjeras, de las que ellas sí pedían, ¿sabes qué? Ustedes quédense, no se vayan, no evacúen la zona, porque les daban seguridad, les evitaban chocar con los montoneros o con fuerzas irregulares peruanas que iban igual que los demás, ¿no? A pedir dinero, a pedir mantenimiento, sostén. A veces Jorge, en esto de... Es lindo de repente, y los dos que hemos conversado tanto todos estos temas, ya hemos sido desnudos para decir claramente algunas cosas. Los abusos que hicimos los chilenos fueron directamente relacionados en definitiva con la respuesta que obtuvimos. No actuamos políticamente. Bueno, en la época tampoco tiene nada extraño. O sea, los conceptos en esto eran completamente distintos. No es que alguien inventara, como después se hizo en otras guerras, programas para apoyar a la población local para que no se nos vuelva en contra. No, eso olvídate, eso no existía. Aquí había una... ¿Cómo era? Ganar mentes y corazones. Ganar la mentes y corazones, como bueno, algunos planes que han habido en varias guerras que también fracasaron, por cierto, tampoco es que fueron exitosos. Claro. Pero resulta que nosotros ni siquiera tuvimos eso, es decir, nosotros simplemente, compadre, entramos adentro y dijimos, aquí se aguanta, cabrón. O sea, así de simple. Y nos vamos con todo porque somos fuerza ocupante, como fuerza ocupante podemos hacer lo que se nos venga en gana. Pero, además de eso... Mira, lo que yo en lo personal creo es de que específicamente en enero del 81, Chile ya daba por ganada la guerra y que simplemente era una cuestión de semanas o en el peor de los casos, unos cuantos meses para que la guerra terminara. Para que de una vez los peruanos se sentaran, firmaran la paz y chao, se acabó todo. Está claro. Y eso se dio. No, nadie pensaba que estaba sembrando el futuro, o sea, la salvajada de lo que vino después. Sí, ahora, nadie. Pero eso mismo tú lo ves, por ejemplo, después de eso,
lo que sucede en la Sierra Central, Cáceres, yo sé qué tipo de héroe es Cáceres en el Perú, Jorge. O sea, yo estoy completamente consciente del tipo y características de héroe que tienen ustedes con Cáceres. Más también debo reconocer que las barbaridades que cometió también el interior Cáceres implicaron para lo otro, es decir, para sacrificar enormes cantidades de gente, con terror pánico de que en definitiva, si por cualquier casualidad, porque tampoco nadie me va a convencer que el ejército de Cáceres en la Sierra era todo voluntario. Eso no fue así. No fue voluntario, fueron también execrados y tuvieron que meterse obligados a eso. Y los fusilamientos, amigo mío, fueron pan de cada día. Por otro lado, después que desocupamos Huancayo, la tropa de Cáceres, más esta gente que venía con Cáceres, digamos, ¿no es cierto?, entraron a Huancayo que te da miedo. O sea, eso fue espantoso. Entonces se provocó una especie de escenario de terror de matar o morir. De no hay más. De eso es todo. No. Entonces, ya aclaro un poquito qué pasó con Huancayo, porque me parece que nos estamos confundiendo entre 81 y 82. No, estoy hablando en el 81, las fuerzas chilenas no llegan a Huancayo, no entran a Huancayo. Hablo del 82 avanzan cuando se recuperó. siguiendo la línea, primero, por eso. Bueno, ahí es otra cosa, claro. Hablo del año 82, yo estoy hablando campo. del contexto general, amigo mío. Y en el contexto general es el siguiente. En efecto, acuerdo. los chilenos ocuparon algunas ciudades en el Perú y recibieron de algunos de ellos colaboracionismo abierto. O sea, dijeron, ¿saben qué? Esto mejor ponerse del lado del invasor, del que vino, porque después de todo tampoco tenemos mucho por hacer. Y se pusieron a colaborar. Pero también, una vez que las tropas chilenas se retiraban de sus lugares, cuando entraban los otros, entraban, compadre, a cobrar la cuenta a todos. Y eso fue horrible. Caso de Huancayo el 82, por ejemplo. Ahí tiene un caso. No es el único, por cierto. Hay varios Hay más. un ejemplo bien poco conocido. En el mes de abril de 1882, en Concepción se hace un mini plebiscito entre la gente de Concepción para firmar la paz con Chile. Así de cansado estaba la gente de la sierra con la defensa que no te iba a llegar a ningún lado. Tienes que ir al 82. Precisamente en el periodo del que estamos hablando, a ver, ¿cuándo comienza a entrar Letelier a la sierra? Quincena de abril. Quincena, mediados de abril en adelante y hasta junio. A lo mejor probablemente no lo sepan, pero el día 6 de abril, mucho antes, 10 días antes de que comenzara el avance de Letelier hacia el interior, en Cerro de Pasco hay una rebelión, así es, a favor de García Calderón, inesperada. Ni siquiera el gobierno de García Calderón se la esperaba. Deponen, inclusive matan a 2 oficiales pierolistas en la ciudad, en Cerro de Pasco. A raíz de la muerte de estos 2 oficiales, Adubire forma una división por orden de Pierola y marcha sobre Cerro de Pasco y lo toma el día 12. Y ese mismo día captura a los que, entre comillas, eran los sediciosos, los que habían asusado, todo eso, y fusila a 4. Claro. Entonces, estamos hablando antes de que entre el Letelier. ¿Cuándo vamos a escribir la verdad de toda esta historieta, amigo mío? ¿Cuándo vamos a permitirnos la posibilidad de revelar todo? De lanzarlo sobre la mesa y decir, bueno, estas cosas no eran de un lado para otro, ¿no? Cuando reconozcan que están errados. Cuando reconozcamos que estábamos cerrados. Cuando reconozca Jorge que perdió en sangrar. Ya, listo, ahí lo dejamos. Claro. Mira, es como el territorio de Tarapacá perpetuidad. Cuando tú reconozcáis que sangré el chino, ahí vamos a seguir conversando. Pues tú no eres José Francisco, ¿no? Digo, no, es que uno puede llegar a ciertos puntos de estar de acuerdo en muchas cosas, pero hay cosas que no son irreconciliables. Pero yo tengo, déjame hacer un homenaje chiquitito a Mauricio. Nosotros estamos escribiendo historia de unos cuantos, casi 20 años, 15 años, ponle 15, 20 años. Más o menos, estoy promediando, Mauricio. Al comienzo, amigo mío, cuando empezamos a decir las primeras cosas, cuando empezamos a relatar algunas cuestiones que efectivamente no estaban en la historia oficial, te recuerdas muy claro, Mauricio, porque te tocó vivirlo, porque le tocó vivirlo a Rafael, también hay que meterlo en el cuento, porque se metió en algún minuto, el que habla y algunos otros. Empezamos a tirar, digamos, algunas cuestiones
que significaron que nos dijeran cosas bien fuertes, bien desagradables, o sea, como que prácticamente veníamos de otro planeta a tocar este tipo de cuestiones. Yo tengo una convicción, la convicción que tengo de que en el Perú está surgiendo gente que, junto con Jorge, junto con otros que acabo de nombrar algunos tal vez, están por despejar este tipo de caminos que nos permitan incluso, porque en la verdad está la posibilidad real de sentarnos a conversar y de poder dejar de atrás definitivamente aquello que sucedió y convertirlo en enseñanza, no en tortura, en dolor para los pueblos, sino en enseñanza para los pueblos. Y cuando aprendemos de la historia es cuando podemos hacerlo a partir de la verdad, no de otra forma. Y yo debo reconocer ese pequeño homenaje a los que hoy día en el Perú están en ese mismo juego en el que nosotros estábamos hace más de 10 años atrás, Mauricio, intentando reconstituir cosas, decir cosas por las que fueron realmente, y comprender que también hay otra historia en el Perú, no es la que leemos solamente en los libros, o sea, hay otra historia que se está construyendo y es tremendamente valiosa. Y eso creo que podría darnos la oportunidad efectivamente que algún día podamos, repito, sacar esa enseñanza. Así que, por tanto, permíteme, abusando un poco de este momento, para poder saludar a quienes he tenido la oportunidad de conversar tantas veces, escucharlo y a veces escucharlo embobado, porque me he quedado callado escuchando lo que dicen y de repente me han sorprendido tirando cosas encima de la mesa, Mauricito, que uno dice, caray, yo no habría esperado que un peruano me dijera eso en los años 80, bueno, o sea, así de simple, no me lo habría esperado. Sin embargo, hoy en día sí existe esa posibilidad, como asimismo nosotros hemos tenido que reconocer que no todo lo hicimos el descuevo, compadre. Ni andábamos todos vestidos con botitas bonitas, ni con uniforme impecable, bueno, ni estábamos siempre llenos de balas en los bolsillos. ¿Sí? Eso tampoco es cierto, pues, bueno. Tú mismo habláis de los compañeros olvidados. Normalmente todos cometemos un error, o principalmente no el que estudia, sino el que ha leído algo solamente. Se comete el error de que se romantiza todo lo que es el conflicto. Todo es maravilloso, todos son hechos heroicos, todos son héroes, los más bacanes, son el ejército chileno. Los buenos y los malos. Esa es la típica. Claro, y no hay buenos y malos. A mí suponte que hay muchas cosas cuando yo empecé a escribir, que yo tuve muchos problemas cuando dije, no, que los bolivianos se hacían los muertos en Pisagua y nos dábamos vuelta para repasarlo. Entonces me decían, pero ¿cómo hacen eso, compadre? Si yo voy corriendo y dejo un herido atrás, el gallo me va a disparar. Yo lo tengo que matar y rematar 10 veces si es necesario. Para mí la guerra es el exterminio del enemigo. No hay otra forma. Es un punto. También otra cosa que me decían los mismos compatriotas, o sea, no, en Chorrillo hubo exceso en la noche. O así como hubo combate de casa a casa porque eran disparados muchos soldados, también hubo excesos del copete, Sí, y eso está bien contarlo si tenemos que conocer todo lo bueno y lo malo, porque no significa que el ejército chileno haya actuado mal como ejército chileno. Son hechos que ocurrieron, no supeditados no a una orden de un general. Es que no era allí, es que alguien se equivoca en esto. ¿Qué pasan individuales? Es que hay alguien que se equivoca de repente en esto. Estamos de frente a una guerra y en la guerra, desgraciadamente, este tipo de cuestiones se llevan a los extremos. Sí, importa que darle. Con Perú hemos construido un poquito de eso. Alguien dijo alguna vez que, en definitiva, también, si lo miramos bien desde el punto de vista histórico, digamos, esto de habernos quedado 3 años metidos en la capital del Perú, bueno, no sé si yo me olvidaría fácilmente. Te aseguro que pasarán muchas generaciones, bueno, antes de que el Perú no le duela ver esa maldita foto que seguramente debe pensar mucho peruano, que es la bandera chilena sobre el Palacio de los Virreyes, sobre el Palacio Pizarro. Es dura. O sea, yo le he dicho muchas veces a mis compatriotas, ¿ustedes se imaginan, bueno, lo que sería haber sacado una fotografía con la moneda, con una bandera del Perú, bueno, arriba de 3 años? ¿Alguien tiene idea, bueno, lo que va informando como sentimiento? Y obviamente, por otro lado, está el otro fenómeno, que en efecto, claro, y el significado se va a sentir una carga simbólica, compadre. La bandera chilena en el Callao, compadre, esa weá les debe doler hasta el cuerno, pues, weón. Entonces tenemos que comprender que efectivamente hay 2 historias, Mauricio, y en eso estoy contigo. Hay 2 historias, bueno, y no siempre la historia del ganador. El ganador tiene una peculiaridad. Una vez que gana, compadre, se torna sordo y a veces ciego. Entonces tenemos problemas en eso. Pero a su mismo tiempo, el perdedor tiene una mala costumbre. Se empieza a lamentar el resto de su vida, bueno, de lo que vivió. Entonces es complicado. Es complicado unificar historias, por decirlo de un modo. Entonces yo no aspiro a que se unifiquen historias, pero sí a que se construya, compadre, de una manera tal
que tengamos la oportunidad de decir, sabéis que aquí lo que hay encima no es que los chilenos aquí utilizo la idea esa de que en definitiva no existe una suerte de relato objetivo, weón, de la historia. No sé si me hago comprender. Nosotros estamos muertos, pues yo soy chileno y por tanto voy a sentir siempre lo que significa ser chileno en esta weón. Pero yo creo que además de ser, de no ser tal vez entonces objetivo, pero sí hay que ser veraces. O sea, eso, lo que ocurrió, compadre. El resto, ¿me entendí? Y a partir de allí tener la oportunidad de sentarnos, conversar y decir ahí. Oye, sí. En efecto, weón. No, sí, entiendo el punto. Yo tengo grandes amigos peruanos. No sé si grandes grandes personas, amigos. los dos Juan Carlos Flores. Me imaginé que iba a nombrar esos dos. Yo también imaginé. Juan Carlos Herrera, Juan Carlos Flores. Juan Carlos Flores no cacha mucho, pero es una gran persona. Manolo Rojas. No, Jorge, ¿por qué digo esto? Y después te voy a explicar lo de Juan Carlos Flores. Lo que pasa es que Juan Carlos Flores no conoce la sierra, porque yo no soy del típico. Bueno, pero es que después te vamos a explicar por qué. Lo que pasa es que cuando estamos hablando de buscar una historia en común y de tratar de nivelar espacios importantes, mucha gente puede decir, típico discurso, somos todos hermanos. No somos todos hermanos, yo no soy hermano de nadie, tengo muy buenos amigos, pero yo no creo en el americanismo, yo no lo creo porque apenas podamos, un país va a cagar al otro, perdonando la palabra. Así que yo el americanismo, ese somos todos hermanos, Osana, no, para mí no. O sea, yo tengo buenos amigos peruanos, tengo buenos amigos, no, argentinos no. Ya me parecía. Y bolivianos también tengo uno. Bueno, ¿y por qué? Es para partir de la base de decir que podemos llegar a un acuerdo, pero no es por una cuestión del típico de americanismo, eso, porque yo no creo en esa cuestión. Y soy súper sincero. Juan Carlos Flores, un muy querido amigo, que sabe mucho de Cuchimay, del Morro Solar. Y Panizo, Panizo sabe un kilo. Fue nuestro guía. Claro, para que tú caches, fue nuestro guía en... Puta, Jorge escuchó, cámara, Jorge escuchó Panizo y se le cayó la cámara, güey. Panizo. Dijo Panizo, güey, la cámara. Claro, fue nuestro guía, se supone, en la expedición al Valle Almantaro. Sí. Y bueno, la verdad yo ya conocía el valle, así que me ubicaba perfectamente. Y el día que nos volvíamos a Lima, él iba adelante dirigiendo al chofer de la minivan. Y llega y sale de Concepción y toma hacia la cordillera. Hacia la izquierda. Entonces yo justo iba al lado de Fabián y lo quedo mirando y digo, perdonando, pero voy a ocupar las mismas palabras. ¿Y este huevón para dónde va? Entonces Fabián me dijo, no sé, pues sí, ¿dónde debe saber? Entonces yo empecé de a lo lejos, el típico peluzón, oye, va a ir para el otro lado. Además estábamos pasando. Y miraba para adelante. Sí. Claro, no cachaba nada. Oye, va a ir para el otro lado. Y sale y nos da una explicación, que con esa explicación no vamos a llegar nunca a un consenso histórico, porque me dijo, no, es que Perú es como una L. Entonces yo le digo a Fabián, oye, este huevón no se hace, porque tiene que ir una L. Entonces le digo, oye, vamos a Huancayo. No, si Perú es una L. Y de repente un letrero, bienvenido a San Jerónimo. Claro, o sea, San Jerónimo queda a 10, 15 kilómetros hacia Huancayo. Entonces digo, oye, devuélvete San Jerónimo. Para allá está la brolla, Gil. Oye, te equivocaste y empezó a retar al que manejaba. Otro culpable. Entonces, con lo que él quiere a Cáceres, porque como él es descendiente de Panizo, es inglesista, es pierolista, le pusimos la brújula de los Andes. El brujo de los Andes. En vez de brújula de los Andes se llama la brújula de los Andes. Entonces, por eso lo molestamos. Pero la verdad es que Juan Carlos Flores fue un viaje maravilloso en todo caso que nos pegamos. Y te voy a decir que fue toda una disertación la que se mandó en Morro Solar. Claro, porque ahí estaba su tío Panizo, entonces todo el cuento, así que nos tiró está bien preparado para esa parte. Sí, ese es su tema, además.
Exactamente. Oye, Y amigo hay mío, cosas históricas que tú no conoces, Jorge, espérate. Es que algo hay cierto guía que nos tocó en Tarma, que es una cuestión que no, es el amor a Cáceres enorme que le tienen, es una admiración que un guía que nos tocó del lugar del sector, nos habló que Cáceres había inventado el primer chaleco antibalas. antibala, güey. Sí, eso fue genial, güey. Sí. Sí, no, pero sabéis que son historias, no, es que no importa, porque son No, historias, son oye, súper jugosas porque y nunca, parte de porque, ahí. ¿sabes lo que pasa? Lo que fue entretenido con ese hombre es que ese hombre dominaba la historia oral. Es decir, contaba la historia oral Claro, tal cual la había escuchado. Por supuesto, tergiversaba con 10.000 cosas y el mito metido entre medio. Entonces nos contó específicamente las razones por las cuales él había sido el creador del antibalas, Chaleco del antibalas. chaleco antibalas, claro, del chaleco antibalas, sí, claro. y al que ninguna bala de los Mauser le hizo daño. Entonces nosotros nos mantuvimos en silencio siempre, nunca le Ah, dijimos, Mauser todavía. sí, no, claro, Sí, claro. nunca le dijimos quiénes éramos, Pero, ni de qué hueá, pero, nada, nada, nada. Hasta que al final en esa reunión que tuvimos, ¿dónde fue en la casa que estuvo Cáceres, que durmió con el caballo aquella noche? en Según él nos Tarma, donde el contó. cuartel general, En Tarma, sí, durmió con el caballo, no arriba del claro, caballo, como que escondieron el caballo detrás de la puerta para que entre no la lo puerta. cacharan. Y en el dormitorio, para que no lo pillaran que estaba él ahí, entonces metió el caballo al dormitorio. Así que yo tengo entendido que esa noche Cáceres durmió con el caballo, por si acaso Jorge, entiendo que fuera de la No, cama, pero, ¿sabéis? fuera de la cama Pero para que después ese, no andéis comentando cosas que no corresponden, ¿de acuerdo? Él durmió aparte. Pero con un detalle de pie, pero Obvio, ojo, obvio. que ese tipo de historias era entretenido, son impagables. impagable, compadre. Son Y lo hablaba impagables con ese una tipo de historias, autoridad. porque Sí. claro, es la historia verbal de la Sí, sierra. la historia oral, que además que Es como Cáceres, como el Manuel Rodríguez peruano. sí, sí, no, fue extraordinario. Yo te digo que aprendimos un kilo. Y después contaremos, porque, entre paréntesis, datos, desde ya, señores, antes que se vayan esta noche, que ya deben estar aburridos estar escuchando tan. En fin, oye, sí, ya está, ya es largo el camino que hemos recorrido. Yo espero que se hayan entretenido todos, pero por cierto, ¿Ustedes conocen Sangra o conocen Canta? ¿Conocen Canta? sí, claro, incluso estuvimos cantando, Sí, Ya. la plaza misma de Canta. En No, pues si Canta, entramos todo eso para adentro, en pues, Canta, compadre. por si acaso, en Canta existe la adoración al llamado Mariscal Chaperito. ¿Quién echa Es pelito? un niño Jesús, Ah, rosado. Se supone, sí. no conocen Canta. Él, Vamos, supuestamente, existe la creencia de que él libró a los canteños de una derrota en 1821 durante la campaña de la independencia y que él peruana de sangre y hasta ahora persiste todavía esa creencia, es parte de la idiosincrasia de la gente del lugar. sí, Siempre sí, la mística muy poderosa es la religión dentro del Ande peruano. sí. sí, Bueno, a así mí, es. la verdad, ese viaje, bueno, yo he tenido la suerte de ir 2 veces y espero ir el próximo año de nuevo. Y a mí la sierra me enamoré del Sí. lugar, o Hermosísimo. sea, Bueno, usamos es como campamento hermoso, base hay Concepción. tanta historia. Usamos como Sí. base Bueno, Concepción. y eso es lo que quería decir. Eso es lo que quería decir Fabián. El próximo capítulo, que no sabemos a quién vamos a invitar todavía, vamos a hablar Era lo que sobre el decíamos. combate Bueno, Concepción y la campaña no, de la Sierra, la expedición del Canto. lo echaste a perder Ahí tienen que todo. poner Lo las echaste a flores, me perder, parece. lo echaste a perder todo, bueno. O sea, estábamos por invitar a Juan Carlos Flores, pero ahora, ¿Ah? después de escuchar Si lo ya que no queda nadie. escuchó, Juan Carlos Flores ¿Qué simplemente pasó? no ¿Ya va a no va a querer querer? venir, weón. O sea, acabáis de echar a perder el invitado que teníamos para el 1 de julio, en el que íbamos a hablar de Concepción e íbamos a tocar el tema de si se habían rendido alguna vez los chilenos en Concepción o no, weón. Y le íbamos a pedir a Juan Carlos Flores que nos dijera cómo es que se llega a La Oroya yéndose por San Jerónimo. Pero queríamos invitarlo para eso, acabáis de echar a perder todo, weón. Lo acabáis de echar a perder todo, Ope, pero todo. No, sintoniza ojo, alienígenas ojo antes. que Dale, Juan, pues, hermano. En fin, ya no, la yo creo que, bueno, ahí vamos a ver a quién invitamos, pero
pero va a ser entretenido ese programa porque vamos a contar varias experiencias que nos pasaron en nuestro viaje a la sierra, Vamos a en mostrar fotos Concepción, también que fue nuestro lugar de de concentración. nuestro cuartel general, Así fue es. Concepción, de ahí partimos a Oroya, a Tarma, a Jauja, a Huancayo y a todos los lugares. Entonces Donde va a ser un programa, tuvimos, aparte que como siempre hemos dicho aquí en Chile, Concepción para nosotros está en el corazón y tiene una carga muy fuerte Concepción sí, para sí, nosotros. A mí la primera vez que fui a ese poblado, fui con Rodrigo Gómez, un muy buen amigo. Eliseo Fuimos los también, dos ¿no? solos, arrendamos un auto en Lima y partimos los dos para la sierra. Algo. No, esa vez fuimos solos. Sí, No, sí, no, sí, sí, sí. sí, es más, ninguno de los amigos de Lima nos quiso acompañar porque dijo que estaba brava la sierra. Sí. Entonces partimos solos, arrendamos una cuestión y en un auto común y corriente llegamos a Sangrar y a todos lados. Y cuando entramos a la plaza de Concepción, sí, sentimos una como presión fuerte, que no, a mí me tocó muy fuerte en ese tiempo. Yo sentía como, ándate aquí, pero no de que nos trataran mal los peruanos, sino que era principalmente de que como que los chilenos nos decían mejor, ándate. Son cosas místicas y pero es que antes que se termine Sangrar, mira, yo le puedo contar A ver, que es una historia bien loca, es una historia bien loca que nos pasó. En el conflicto en el mismo combate se cuenta que un niño chico llega con un papel a avisar que vienen tropas desde Canta. A las 11 de la Y mañana. que el niño se va, que llega a la hacienda y se va. Claro. Bueno, a mí cuando fuimos que íbamos en auto, había tal letrero que dice Obelisco de Sangrar, pero hay un camino y hay otro camino que uno no sabe cuál tomar para la primera vez que uno iba. Entonces yo le digo a Rodrigo, mira, tú anda en el auto, sigue el camino y yo voy a subir, y yo subí por el cerro para arriba. Y de repente me doy vuelta y venía un niño atrás mío y atrás venía Gómez en el auto. Entonces yo me pongo a conversar con el niño y el niño me dice, oiga, usted va para la hacienda, y hablaba bien a los serranos. Usted va para la hacienda, sí, ¿dónde? Y ahí me dice, ahí. Y bueno, llega Gómez, se baja del auto y dice, oye, Pelayo, bueno, me dijo, eh, ¿qué onda? ¿Por qué qué onda? Me dije. Pero es que mira, ven, detrás tuyo venía un gallo de pelo largo y blanco siguiéndote a 3 metros. Por eso el gallo agarró el auto y subió. Yo le digo, no, pero si está el niño nomás. Y me doy vuelta y no había ni un niño. Y pregúntale a Rodrigo Gómez que me deje mentir. Y no había ningún niño. Yo conversé con el niño y él había visto que me estaba siguiendo un gallo como anciano de pelo largo blanco. y al final no había nadie, ni el niño ni el anciano. No, no, ¿Qué querés que te no, diga? si fue. ¿Qué querés que te Esas diga? son cosas raras. Eso demuestra que eres un hombre de luz. Aquí siempre lo he sido. Sí, por eso resultan nuestros programas, porque opaco tu maldad. Oye, reiteremos Bueno, algo se ya, porque equilibran ya con entonces. esto me dejó fuera, fuera de foco, pues, bueno, se le apareció el niñito del día de Sangrar, bueno, se le apareció, y no sé si coincidió la hora, de repente eran las 11 de la mañana cuando No, llegó no, el no, niño. no, no. Yo no estoy diciendo que sea el mismo niño, pero son cosas. No sabí, no sabí, ¿Estaba ahí? no sabí, Ah, no no, pues sabí si era o no. estaba ahí. No, pues, no sabí, pues, así de simple. A ver, Puede ser el si niño, hubiera puede ser. estado ahí, hubiera estado casi inconsciente por la falta de aire, así que no me sirve tu opinión. Bueno, Ya se molestó. voy a dejar pasar, esas son provocaciones, weón, son habituales en mi amigo Mauricio, weón, las suele tirarle y todo lo demás, y yo lo dejo. Esa es la gracia de ser más adulto, pues, weón. Las personas más adultas tenemos la oportunidad de ser un poco más serenos frente a este tipo de provocaciones. Dejamos que la weón pase, que ayuda nomás. Oye, 1 de julio, le reiteramos a todos, Concepción. No sé si con Juan Carlos Flores, porque por lo que estoy viendo, ya mi amigo, así como acaba de provocar, acaba de dejar otra guaneada en medio de esta cuestión. Tenemos presente, y esto debo decirlo de todas maneras, señores, en este minuto ya está en oferta el libro de Piero Castañeto, la biografía completa de Prat, para los efectos a un precio que está espectacular, porque está a menos de 10.000 pesos, eso en la promoción.
Así que métale a la posibilidad de poder tener ese libro, porque es todo un documento que hemos rescatado prácticamente y que en las manos de Piero se han transformado, por cierto, en un estudio completo de lo que es el libro. Así que, por tanto, háganle para que conozcan lo que significa la primera de todas las biografías que se escribieron al mes después que fuera el combate del 21 de mayo, el combate en Iquique. De acuerdo, nada de Iquique. Esperamos verlo, no sé, Mauricio, yo creo que ya va siendo hora que liberemos también a Jorge, porque seguramente su señora ya lo debe estar mirando con una cara que te espero. Ya se no, así que... Ya se no se olvidó, hable de su guerra, no, que hable solo de su guerra, está loco. Está bueno. Ya puso la traba en la puerta. Claro, que se quede ahí con su amigo chileno, weón. ¿Qué está haciendo? Está bien, me parece. Jorge, como siempre, compadre, a pesar de Palabra al cierre de Jorge. Sí, palabras al cierre de Jorge, pero antes déjame decirte, Jorge, que ha sido realmente un agrado, a pesar de que le hiciste el quite a más no dar, weón, para no estar con nosotros, pero al final te falló, weón. Y porque nosotros vamos el 1 de julio, lo digo, Jorge, por si acaso, luego te vamos a decir que digas alguna cosita antes de irte. El 1 de julio vamos a estar, pero atento a los partidos de fútbol, porque no queremos restarle gente a los partidos. Entonces no queremos que la gente deje de ver fútbol, weón, por estar con nosotros, como ya puede pasar. Entonces, para que no se sientan tan desolados los periodistas deportivos, weón, ese día, hemos resuelto que, frente a la eventualidad de que haya un partido de fútbol importante aquel día 1 de julio, me refiero a un partido importante como el de Panamá con Checoslovaquia o algo así, y Andorra. Andorra. Andorra con Liechtenstein. Argentina en la Eurocopa. Claro, una cosa así rara. Entonces, para los efectos, podría ser que cambiáramos la fecha, pero como siempre lo estaremos informando de manera bien oportuna, al igual que el día de hoy. Jorge, nada, amigo, en sus manos que diga un par de cositas para que ya nos podamos ir. Las gracias a ustedes dos, a Fabián, a Mauricio. Es verdaderamente un placer conversar con ustedes, porque, valga verdad, en este tema no hay nada cerrado. En este tema aprendemos cada vez que conversamos. Y hoy, en lo personal, se lo digo, he aprendido mucho. Y para mí es un honor haber podido compartir lo poco que sé y como digo, aprender, poder aportar un poco a la conversación y dar el punto de vista peruano, que muchas veces en Chile es poco conocido. Entonces, eso nos ayuda a enriquecernos. Probablemente, quizá apuntemos a una cosa utópica con eso de escribir una sola historia, pero por lo menos podemos comenzar a acercarnos, que me parece un buen primer paso. Gracias a todos y gracias por la oportunidad. Bien, amigo, muy atento. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros y por supuesto nos volveremos a encontrar para esas tertulias tan agradables que hemos tenido en muchas oportunidades en Lima. Mauricito, ¿algo para terminar el cuento? Bueno, para terminar el cuento, agradecerle a Jorge también haber aceptado la invitación, porque la idea de los cucalones es tratar de ver distintos puntos de vista. Quizás no acercarme ni nada por el estilo, pero obviamente es súper respetable conocer otros factores, otros hechos. Así que se agradece porque no todo el mundo quiere participar en este tipo de cosas. Homenajear realmente a los buines, en este caso, porque para mí sangrar es un tema súper importante, porque primero es San Pelayo, yo creo que por eso se peleó ese día, en homenaje a mí, y porque nacieron mis hijos el 26 de junio. Y ojo, dejándose broma, nacieron por cesárea y nosotros elegimos el día 26 porque era el combate de sangrar. Así que un homenaje a los buines, un homenaje a Bento porque se dio cuenta cuál era el lado ganador. Y fue la última broma nomás. No, muchas gracias, Jorge. Gracias a todos los que nos acompañaron. Pues. Oye, pero nada más para cerrar, una última pregunta, Jorge. ¿Quién ganó la Segunda Guerra Mundial, güey? ¿Ah? ¿Quién ganó la Segunda Guerra Mundial? El que
No, El que nadie debo ganó. al final, ¿quién entró? ¿Quiénes perdieron. fueron? ¿No? Todos ya, saliste con una famosa declaración diplomática, bueno, y le quisiste hacer el quite a la pregunta, bueno, ya, está clarito. Señores, gracias. Muy La buenas Unión noches a Soviética todos. ganó la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, sí, ¿no es cierto? Por ahí vamos aclarando algunos aspectos también de la historia. Un abrazo grande a todos y nos estamos entrando a ver el 1 de julio, si es factible, para los efectos de poder hablar de Concepción y la pregunta que le vamos a hacer a nuestro amigo. ¿Se rindieron los chilenos aquel día? Pásenlo lindo, pásenlo bonito. Buenas noches a todos, pásenlo muy bien.